En la vasta oscuridad del universo, entre hilos invisibles que conectan galaxias enteras en una red cósmica imposible de abarcar con la mente humana, existe un coloso que desafía toda noción de escala y proporción. Su nombre es TON 618 y se ha convertido en un símbolo de lo inconmensurable, en un espejo de lo poco que realmente comprendemos sobre los límites del cosmos. No se trata de un agujero negro común, de aquellos que habitan los núcleos de galaxias como centinelas, dormidos. Este monstruo concentra en su interior una masa equivalente a más de 60.000 millones de soles, tragando la materia circundante con un poder gravitatorio que curva el espacio y distorsiona el tiempo. Imaginarlo es acercarse a lo imposible. Desde la Tierra lo vemos no como un vacío, sino como un faro encendido en la eternidad. Un cuásar. El material que gira en torno a TON 618, antes de ser devorado sin retorno, se calienta a temperaturas tan extremas que brilla, con una intensidad que eclipsa a galaxias enteras. Esa luz, ese resplandor que viaja durante miles de millones de años hasta alcanzarnos, es lo que nos permite vislumbrar la existencia de semejante monstruo. Sin embargo, cada fotón que nos alcanza es también una postal del pasado remoto, de un universo joven que ya no existe. Los científicos que han dedicado sus vidas a estudiar los cuásares saben que observar a TON 618 es mucho más que observar un agujero negro. Es mirar una máquina de energía cósmica, un fenómeno que redefine la noción de lo posible. Su disco de acreción, formado por gas y polvo intergaláctico, gira a velocidades cercanas a la de la luz, chocando, comprimiéndose y emitiendo radiación que escapa en todas direcciones. Es un espectáculo que combina caos y armonía, violencia y belleza, en un equilibrio tan precario como eterno. Aún más sobrecogedor es entender lo que significa su tamaño. La comparación más cercana sería con nuestro propio hogar, cósmico, Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Pero mientras Sagitario A contiene unos pocos millones de masas solares, TON 618 contiene decenas de miles de millones. Es como comparar una chispa con un sol en plena expansión. La pregunta inevitable aparece entonces: ¿cómo puede existir algo tan descomunal? ¿Qué fuerzas del universo permitieron el nacimiento y crecimiento de semejante entidad en una época tan temprana de la historia cósmica? El misterio no es solo científico, sino también filosófico. TON 618 nos obliga a reflexionar sobre la pequeñez de la existencia humana frente a estructuras tan vastas. Somos polvo que contempla al polvo, criaturas efímeras intentando medir lo infinito. Y sin embargo, en esa búsqueda, nos acercamos un poco más a comprender no solo el cosmos, sino también nuestro lugar en él. Mientras los telescopios continúan capturando datos de su luz y las simulaciones por computadora intentan reproducir su nacimiento, TON 618 permanece como un desafío. Un recordatorio de que más allá de lo visible existen fuerzas que escapan a cualquier lenguaje, que nos miran desde abismos donde ni siquiera la luz puede huir. Pero cada nuevo cálculo, cada nuevo análisis, nos lleva al borde de una revelación mayor. Quizá en los misterios de este agujero negro encontremos las claves para entender la evolución del universo mismo. Y así, mientras su brillo recorre la eternidad para llegar hasta nuestros ojos, comienza esta travesía. Una historia que nos guiará desde la red cósmica que alimenta a los cuásares hasta el horizonte de eventos, donde la materia y el tiempo desaparecen para siempre. Antes de continuar, me encantaría que me dejaras en los comentarios qué temas te gustaría ver aquí en el canal. Siempre es muy especial poder traer contenido que realmente les interese. Y si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así, sé que voy por buen camino y que quieres ver más videos como este. El universo, cuando se observa en la escala más grande posible, revela una estructura que desafía cualquier comparación terrestre. No es un espacio vacío salpicado de galaxias al azar, sino una inmensa red de filamentos que se extienden por miles de millones de años luz. A esta red se la conoce como la telaraña cósmica, y es en ella donde se forjan las galaxias, donde la materia fluye como un río invisible, alimentando estrellas, y en algunos casos colosos como TON 618. Imaginemos un mapa tridimensional del universo. Lo que aparecería ante nosotros no sería un lienzo homogéneo, sino un tejido de hilos brillantes formados por materia oscura y gas intergaláctico. Estos hilos se entrecruzan en nodos donde se concentran las galaxias, como gotas que se acumulan en la intersección de ramificaciones. Los espacios vacíos entre estos hilos, llamados vacíos cósmicos, son desiertos de dimensiones incalculables, regiones donde casi no existe materia. Es en esos filamentos donde ocurre la verdadera dinámica cósmica, donde la gravedad guía la danza de todo lo que conocemos. La materia oscura,
que compone la mayor parte de la masa del universo y permanece invisible a nuestros ojos, actúa como el esqueleto de esta telaraña. Sobre esa base, el gas primordial, rico en hidrógeno y helio, fluye siguiendo los caminos trazados por la gravedad. Con el paso de miles de millones de años, ese gas colapsa y se condensa, dando lugar a estrellas y galaxias enteras. Así, cada filamento no solo es un canal de materia, sino también una autopista de energía que conecta mundos y realidades a escalas imposibles de abarcar. TON 618 nació y creció en este entramado. Su galaxia anfitriona, como muchas otras, fue nutrida por estos flujos intergalácticos, recibiendo un suministro constante de gas frío que permitió la formación de nuevas generaciones de estrellas. Pero lo más sorprendente es que estos mismos flujos también alimentaron a su agujero negro central, proveyendo el material necesario para que alcanzara una masa colosal. El monstruo se gestó en silencio, bebiendo de los ríos cósmicos que atraviesan la telaraña. Los astrónomos utilizan simulaciones en supercomputadoras para recrear esta red invisible. Lo que descubren una y otra vez es que los cuásares como TON 618 no son casualidades aisladas, sino manifestaciones de esta arquitectura universal, donde los filamentos convergen con mayor fuerza. Los agujeros negros crecen más rápido, devorando gas y polvo a un ritmo imparable. La telaraña cósmica no solo sostiene el universo, sino que también dicta dónde nacerán sus titanes. Pensar en esta estructura es aceptar que la realidad misma está entretejida en patrones que trascienden cualquier escala humana. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, somos incapaces de ver estos hilos, pero su presencia es innegable en la forma en que las galaxias se agrupan y se mueven. Cada estrella en el cielo, cada planeta, cada átomo que compone nuestros cuerpos alguna vez viajó por estos canales invisibles antes de encontrar su destino. TON 618, ese agujero negro inconcebible, no es una excepción a la regla, sino el resultado más extremo de la telaraña cósmica en acción. Allí donde los filamentos se cruzaron y la materia se acumuló en exceso, nació un monstruo cuya influencia se extiende mucho más allá de su galaxia. Y lo más inquietante es que en este mismo momento otros colosos similares podrían estar formándose en rincones lejanos del universo, alimentados por los mismos hilos que sostienen todo lo que conocemos. Así, al observar la telaraña cósmica, comprendemos que TON 618 no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia inevitable de un cosmos que se organiza como un tejido vivo, un tejido que respira, se expande y transforma, y que nos prepara para el siguiente misterio: los flujos intergalácticos que transportan la materia en ese entramado invisible. Si la telaraña cósmica es el esqueleto del universo, los flujos intergalácticos son su sangre. Corrientes invisibles de gas y energía recorren esos filamentos, moviéndose a lo largo de escalas que superan cualquier imaginación. Se trata de auténticos ríos cósmicos que transportan hidrógeno, helio y trazas de elementos más pesados, esculpiendo el destino de galaxias enteras. Sin estos flujos ninguna galaxia habría crecido lo suficiente, y mucho menos agujeros negros supermasivos como TON 618 habrían alcanzado sus dimensiones descomunales. Los astrónomos han descubierto que el gas que se desplaza a lo largo de estos canales no fluye de manera uniforme. En algunos lugares se concentra y se enfría lo suficiente como para precipitarse hacia el interior de una galaxia, alimentando la formación de estrellas. En otros, la corriente permanece caliente y tenue, manteniéndose como un depósito silencioso que espera el momento propicio para caer. En ambos casos, el efecto es claro. Las galaxias se nutren gracias a un suministro constante que las conecta con el vasto medio intergaláctico. Lo sorprendente es la manera en que estos flujos interactúan con los agujeros negros centrales. En el caso de TON 618, la magnitud del gas que le llegaba desde los filamentos debió de ser tan abrumadora que permitió un crecimiento fuera de toda proporción. Durante millones de años el material no dejó de llegar, cayendo en espirales de acreción que se comprimían y se calentaban hasta brillar con un fulgor capaz de eclipsar a miles de galaxias juntas. En esas corrientes cósmicas se escondía la clave de su monstruosa evolución. Simulaciones recientes muestran cómo estas corrientes fluyen como cascadas invisibles desde las vastas regiones intergalácticas hacia los corazones galácticos. En los nodos donde los filamentos se cruzan, el gas se acumula en cantidades descomunales. Allí es donde nacen los cuásares, verdaderos faros cósmicos que iluminan la oscuridad del universo temprano. TON 618 representa el extremo más dramático de ese proceso, un agujero negro que se volvió insaciable gracias a un suministro inagotable. Lo fascinante es pensar que, en cierto sentido, todo lo que vemos en el cielo nocturno es producto de estos flujos. Cada estrella, cada planeta, cada nube de polvo alguna vez fue parte de un río intergaláctico que cruzaba silenciosamente la red cósmica.
Nosotros mismos, compuestos de átomos forjados en estrellas que bebieron de ese gas, somos herederos de esos flujos ancestrales. La vida, en última instancia, es también un regalo de la materia que viajó por canales invisibles entre galaxias. Cuando los telescopios captan la luz de TON 618, están registrando la huella luminosa de esos ríos cósmicos transformados en energía pura. Lo que una vez fue gas frío y difuso, ahora es radiación que viaja miles de millones de años hasta nuestros ojos. Es el testimonio de un universo dinámico, en constante movimiento, donde nada está verdaderamente aislado. Comprender los flujos intergalácticos nos permite entender que TON 618 no es solo un abismo de gravedad, sino también el producto de corrientes que lo alimentaron como a un titán. Ríos invisibles que hicieron de este agujero negro el monstruo más grande conocido y que nos conducen a otra capa del misterio, el medio circungaláctico, la atmósfera, que rodea a cada galaxia y que guarda secretos aún más profundos sobre el destino del cosmos. Rodeando cada galaxia, como una vasta atmósfera invisible, se extiende una región conocida como el medio circungaláctico. No se trata de un simple vacío, sino de una reserva colosal de gas difuso que envuelve a la galaxia como un halo gigantesco. Este entorno, aunque casi imposible de ver directamente, resulta fundamental para comprender cómo galaxias y agujeros negros supermasivos, como el coloso TON 618, lograron crecer hasta sus dimensiones descomunales. El medio circungaláctico actúa como un filtro y como un almacén. Por un lado, regula los flujos intergalácticos que llegan desde los filamentos de la telaraña cósmica. El gas que fluye hacia la galaxia debe atravesar primero esta envoltura, enfriarse, fragmentarse y poco a poco hundirse hacia el disco galáctico. Por otro lado, también recibe la violencia de los procesos internos, radiación, vientos y chorros de plasma, expulsados desde el centro galáctico. De este modo, el medio circungaláctico es un campo de batalla donde influjos y reflujos se encuentran, equilibrando la vida de la galaxia. En el caso de TON 618, es inevitable imaginar un halo circungaláctico descomunal, cargado de hidrógeno, helio y rastros de elementos más pesados como oxígeno, carbono y nitrógeno. Estos no estaban ahí por azar. Habían sido forjados en generaciones anteriores de estrellas, dispersados por supernovas y, luego reincorporados a la danza cósmica. Cada átomo que entraba en ese halo podía terminar en una nueva estrella, en una nube interestelar, o en el remolino de acreción que alimentaba al agujero negro central. El medio circungaláctico también conserva la memoria de la historia de la galaxia. Allí flotan burbujas de gas calentado por antiguos estallidos de formación estelar, ondas de choque impulsadas por radiación de cuásares y rastros químicos que revelan el paso de generaciones enteras de estrellas. Estudiar estas huellas es como leer un archivo fósil, pero en lugar de huesos, lo que se encuentra son espectros de luz absorbida por gas invisible a simple vista. Lo asombroso es que, a pesar de su baja densidad, millones de veces menor que la del aire que respiramos, la masa total del medio circungaláctico puede ser comparable a la de todas las estrellas de la galaxia juntas. Es un océano tenue pero gigantesco, que almacena reservas suficientes para sostener la actividad durante cientos y miles de millones de años. Sin él, la galaxia se secaría como un río sin fuentes, y el agujero negro supermasivo dejaría de recibir el combustible que lo mantiene encendido como un faro cósmico. Las observaciones más recientes con telescopios espaciales han detectado la huella del medio circungaláctico gracias a las líneas de absorción en la luz de cuásares distantes. Cada vez que la luz de un faro atraviesa este gas, deja un patrón en su espectro que revela qué elementos lo componen, a qué temperatura se encuentran y a qué velocidad se mueven. Así los astrónomos reconstruyen una imagen indirecta de este halo invisible, y lo que descubren es un entorno turbulento, vivo, que respira al ritmo del cosmos. En torno a TON 618, el medio circungaláctico debió ser particularmente extremo. Allí, el equilibrio entre influjos y reflujos fue llevado al límite. Los flujos intergalácticos empujaban enormes cantidades de gas hacia el núcleo, mientras que la energía desatada por el cuásar lanzaba radiación y vientos que trataban de expulsarlo. Este pulso cósmico, este ir y venir, definió la forma en que la galaxia creció y la manera en que el agujero negro se alimentó hasta alcanzar un peso de decenas de miles de millones de soles. El medio circungaláctico es, por tanto, mucho más que un simple envoltorio. Es la bisagra entre el universo exterior y el núcleo galáctico. Es allí donde la materia decide su destino, convertirse en nuevas estrellas, en polvo interestelar o en parte del remolino de energía que rodea un agujero negro. Entenderlo es comprender la maquinaria que regula la evolución de todo lo que vemos, y en este caso, nos prepara para adentrarnos aún más hacia el centro de la galaxia anfitriona,
donde los secretos del cuásar empiezan a revelarse en forma de espectros brillantes y líneas anchas. La región de emisión amplia, o región de líneas anchas, el próximo paso en nuestro viaje. Cuando nos acercamos al corazón de una galaxia activa, el brillo deja de ser uniforme y aparecen huellas espectrales que revelan la violencia que allí se esconde. Se trata de la llamada región de líneas anchas, una zona formada por nubes de gas que orbitan a velocidades tan extremas que la luz que emiten llega hasta nosotros distorsionada, ensanchada por efecto Doppler. En el caso de TON 618, estas líneas son tan anchas que no dejan lugar a dudas. El monstruo en su centro posee una masa descomunal, de decenas de miles de millones de soles. Este gas no flota en reposo. Cada nube se mueve a miles de kilómetros por segundo, atrapada en la gravitación de un agujero negro que devora todo a su alrededor. La luz ultravioleta y de rayos X, generada por el disco de acreción, golpea estas nubes excitando sus átomos. Cuando los electrones regresan a estados más bajos de energía, emiten fotones en longitudes de onda específicas. Así se forman las líneas de emisión, marcas inconfundibles de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, que en el espectro aparecen corridas y ampliadas por la furia orbital del gas. Para los astrónomos, estas líneas no son simples detalles. Funcionan como termómetros, velocímetros y hasta cronómetros cósmicos. Midiendo su anchura, se puede calcular la velocidad de las nubes y a partir de esa velocidad deducir la masa que las mantiene unidas. Así fue como se confirmó que TON 618 alberga el agujero negro más masivo conocido. Ningún otro objeto en el universo observado muestra firmas tan exageradas, tan monstruosas en escala. Lo más impresionante de esta región es su dinamismo. Las nubes no permanecen eternamente en equilibrio. Algunas son destruidas por la radiación intensa, otras colisionan entre sí, fragmentándose en estructuras aún más pequeñas. En ocasiones, el propio viento del cuásar las arranca y las expulsa hacia afuera, creando turbulencias que se suman al caos. Sin embargo, siempre nuevas nubes surgen a partir del gas que fluye desde la galaxia hacia el centro, garantizando que la región de líneas anchas nunca se apague por completo. Esta zona no solo es un marcador de la gravedad, sino también de la química del universo temprano. La detección de elementos pesados indica que ya existieron generaciones previas de estrellas que los forjaron en sus núcleos y los esparcieron en supernovas. Significa que, incluso en la época lejana en la que nació TON 618, el ciclo de la vida y muerte estelar ya había enriquecido el gas con los ingredientes que más tarde formarían planetas, y en rincones distantes del cosmos la vida misma. El tamaño de la región de líneas anchas es también revelador. Gracias a una técnica llamada mapeo de reverberación, los astrónomos comparan los cambios en el brillo del disco con los retrasos en la respuesta de estas líneas. Ese desfase corresponde a la distancia entre el núcleo y las nubes, dando una medida de la escala de la región. En cuásares comunes, esta distancia puede equivaler a meses luz. En TON 618 abarca años luz completos, una magnitud que refleja la enormidad del agujero negro que reina en el centro. Observar esta región es, en esencia, observar la huella más directa del abismo gravitacional. No podemos ver el horizonte de sucesos, pero sí la danza frenética del gas que se precipita hacia él. Cada línea ancha en el espectro es una firma del caos, un recordatorio de que allí, en un punto minúsculo del cielo, late una fuerza capaz de curvar el espacio y devorar mundos enteros. La región de líneas anchas, sin embargo, no es el límite. Más adentro todavía, una estructura de polvo y gas envuelve el núcleo, ocultando o revelando el corazón del cuásar según el ángulo desde el que lo observemos. Ese anillo denso y caliente se conoce como el toro de polvo y representa la siguiente capa en nuestro viaje hacia el abismo. Si seguimos avanzando hacia el núcleo, después de la región de líneas anchas encontramos una estructura misteriosa y esencial, el toro de polvo. Imagina un anillo gigantesco, grueso y rugoso, compuesto por granos de silicio, carbono y moléculas que se mezclan con gas denso. Este anillo con forma de rosquilla rodea el centro del cuásar y determina cómo lo vemos desde la Tierra. A veces actúa como un velo, ocultando el corazón brillante, y en otras ocasiones nos ofrece un pasaje directo hacia el resplandor del disco de acreción. El toro de polvo cumple un papel crucial porque regula el flujo de energía y de materia. La radiación que emite el agujero negro central calienta este polvo a temperaturas de cientos de grados centígrados, haciéndolo brillar en el infrarrojo. Por eso, aunque no lo veamos directamente en luz visible, los telescopios capaces de captar radiación infrarroja detectan su firma con claridad. Es como si el cuásar respirara, iluminando su propio caparazón con un resplandor invisible al ojo humano. La escala de este toro es descomunal.
En cuásares de luminosidad moderada puede extenderse unos pocos años luz, pero en el caso de TON 618, el anillo debe ocupar decenas de años luz de diámetro. Eso significa que nubes enteras de gas y polvo giran en torno al núcleo en órbitas vastas, moviéndose lentamente, mientras en el centro, el agujero negro devora materia a una velocidad inimaginable. Este contraste entre lo lento y lo frenético define el equilibrio del sistema. Lo más sorprendente es que el toro de polvo no es homogéneo. No se trata de una capa uniforme, sino de un conjunto de nubes irregulares, como pedazos de carbón incandescente suspendidos en el espacio. Algunas partes son más densas y opacas, bloqueando la luz, mientras que otras son más delgadas y permiten que parte de la radiación escape. Este carácter irregular explica por qué los cuásares pueden variar en brillo o mostrar diferentes aspectos dependiendo de la línea de visión desde la que los observemos. El toro también es un punto de encuentro. Por un lado, recibe gas fresco que llega desde el medio circungaláctico y desde los flujos intergalácticos. Por otro, sirve como embudo que canaliza parte de ese material hacia el disco de acreción. No todo lo que entra se pierde en el centro. Una fracción es reciclada, empujada hacia afuera en forma de vientos de polvo y gas que se extienden a lo largo de miles de años luz. Así, el toro no es solo una barrera, sino también un motor que regula tanto la alimentación como la retroalimentación del agujero negro. Además, el polvo que forma este anillo tiene un origen estelar. Son restos de generaciones anteriores de estrellas que, al morir, liberaron sus entrañas al espacio. Que este polvo exista en cantidades tan enormes alrededor de TON 618 significa que incluso en épocas tempranas del universo ya habían pasado ciclos completos de nacimiento y muerte estelar. En otras palabras, el toro de polvo no solo es parte del presente del cuásar, sino un archivo del pasado de su galaxia anfitriona. En la narrativa del Poye Nyereno Cosmos, el toro de polvo es como un guardián del núcleo. Sin él, el resplandor del disco sería visible desde cualquier ángulo y la diversidad de cuásares se reduciría a una sola apariencia. Gracias a este anillo, en cambio, cada observador ve un rostro distinto. Algunos detectan la luz directa y brillante de un cuásar expuesto, otros solo la huella difusa de un núcleo oculto. Esa dualidad nos recuerda que la orientación y la perspectiva son tan decisivas como la propia física en la manera en que entendemos el universo. Pero si el toro de polvo regula lo que se oculta y lo que se revela, aún queda un viaje más profundo. Detrás de ese anillo de polvo y gas comienza el verdadero motor del cuásar, el disco de acreción. Allí, la materia gira a velocidades cercanas a la de la luz, calentándose hasta producir la radiación más intensa conocida en el cosmos. Ese será nuestro próximo paso hacia el corazón de TON 618. Más allá del velo del toro de polvo, nos acercamos al verdadero corazón de un cuásar, el disco de acreción. Allí, la materia que logra atravesar todas las barreras anteriores se precipita hacia el agujero negro, atrapada en su pozo gravitatorio, pero incapaz de caer de inmediato. En lugar de un descenso directo, el gas comienza a girar en órbitas cada vez más rápidas y apretadas, formando un disco aplanado que brilla con una intensidad imposible de ignorar. En TON 618, ese disco no es un simple anillo luminoso, es un océano de Sindochip, energía enloquecida, extendiéndose por años luz alrededor del núcleo. El disco de acreción externo es la región más amplia de esta estructura. Allí, la materia todavía conserva parte de su identidad, formando nubes y fragmentos que se calientan progresivamente a medida que se acercan al centro. Las temperaturas alcanzadas en esta zona son de miles de grados, suficientes para ionizar átomos de hidrógeno y helio, pero aún lejos de las escalas extremas que encontraremos en el interior. Es un reino de transición, donde la materia comienza a transformarse de gas frío en plasma ardiente. La física que gobierna esta región es compleja. La fricción entre capas de gas hace que parte de la energía cinética se convierta en calor y radiación. Al mismo tiempo, los campos magnéticos entrelazados canalizan la energía hacia chorros y turbulencias que agitan todo el disco. Lo que parece un movimiento ordenado es, en realidad, un caos controlado donde cada partícula lucha contra la gravedad, la presión y la radiación. En TON 618, este caos alcanza niveles colosales. Se estima que el disco libera más energía que decenas de miles de galaxias juntas. Los telescopios que observan este fenómeno captan la firma de esa energía en diferentes longitudes de onda. El disco externo brilla sobre todo en luz ultravioleta y visible, pero su resplandor se combina con la radiación infrarroja del toro de polvo y con las líneas anchas de la región de gas circundante. Interpretar ese espectro es como descifrar una sinfonía cósmica, donde cada instrumento representa un proceso físico distinto.
Y en el caso de TON 618, la orquesta entera suena al unísono con una fuerza que sacude el universo observable. Lo fascinante es que este disco externo no es eterno. La materia que lo compone está destinada a perder su energía angular, poco a poco, deslizándose hacia el interior. En ese proceso libera calor y radiación hasta que finalmente cruza el límite que la arrastra hacia el abismo central. Así, el disco externo es al mismo tiempo una fuente inagotable de luz y una antesala del olvido. Cada átomo que lo compone está viviendo sus últimos instantes antes de desaparecer para siempre más allá del horizonte de sucesos. En escalas humanas es imposible comprender la magnitud de lo que allí ocurre. Imaginar una nube de gas del tamaño de un sistema solar entero, desgarrándose y brillando como 1.000.000 de soles juntos, apenas se aproxima a lo que sucede en los bordes de TON 618. Es un espectáculo de destrucción y creación al mismo tiempo, porque aunque la materia se pierde en el agujero negro, la energía que libera ilumina regiones del universo que de otro modo permanecerían en la más absoluta oscuridad. El disco de acreción externo, con su brillo colosal, es lo que convierte a TON 618 en un cuásar visible a miles de millones de años luz de distancia. Sin él, el agujero negro sería invisible, una sombra perfecta en medio del cosmos. Gracias a este disco, en cambio, se convierte en un faro aterrador y fascinante que revela tanto la violencia del universo como su capacidad para transformar la materia en luz. Pero este es solo el inicio. A medida que descendemos hacia el interior del disco, las temperaturas alcanzan decenas de millones de grados, la velocidad se aproxima a la de la luz y la física comienza a doblarse bajo el peso de la relatividad. Es el dominio del disco de acreción interno, el lugar donde la materia se convierte en pura radiación antes de cruzar el umbral definitivo. Al dejar atrás la amplitud del disco externo y continuar el viaje hacia el centro, entramos en un territorio aún más extremo, el disco de acreción interno. Aquí, la materia que ha sobrevivido al caos de las regiones anteriores se encuentra sometida a fuerzas que desafían cualquier intuición. La gravedad de TON 618, un abismo de decenas de miles de millones de masas solares, arrastra con violencia indescriptible cada partícula hacia su destino. El resultado es un entorno donde la física clásica comienza a romperse y donde las leyes de la relatividad general de Einstein dictan la coreografía de la materia y la luz. Las temperaturas en este disco interno ascienden a decenas de millones de grados. El hidrógeno y el helio, que en condiciones normales componen las estrellas, aquí están completamente ionizados, convertidos en plasma feroz que gira a velocidades cercanas a la de la luz. La fricción entre capas es tan intensa que la energía liberada en forma de radiación equivale a la luminosidad de miles de galaxias enteras. Cada segundo este disco convierte la caída de materia en un espectáculo de energía pura, enviando rayos X y radiación ultravioleta que viajan miles de millones de años hasta alcanzar nuestros telescopios. El movimiento del gas en esta región ya no puede describirse como simples órbitas. La velocidad de rotación se acerca tanto al límite de la luz que los efectos relativistas se vuelven evidentes. El espacio y el tiempo se distorsionan. La luz emitida hacia el lado que rota en nuestra dirección aparece intensificada, mientras que la luz del lado opuesto se atenúa. Esta asimetría, conocida como beaming relativista, es una firma clara de que estamos contemplando materia al borde de un abismo del que nada puede escapar. Lo más inquietante es la inestabilidad constante. El disco interno es turbulento, atravesado por ondas de choque, campos magnéticos, retorcidos y chorros de partículas que intentan escapar hacia los polos. Cada instante es un equilibrio precario entre fuerzas opuestas, la gravedad que empuja hacia adentro y la presión de radiación que intenta expulsar el gas hacia afuera. En TON 618, este equilibrio se mantiene a una escala tan colosal que convierte al sistema en uno de los motores más eficientes de conversión de masa en energía del universo conocido. Para los científicos, estudiar este disco interno es una forma de observar el límite de la física. Aquí, la radiación que escapa nos habla del comportamiento de la materia bajo condiciones que ningún laboratorio humano podría replicar. Es en este entorno donde nacen los indicios más claros de los campos magnéticos colosales que más tarde darán origen a los jets relativistas, chorros de plasma que se extienden mucho más allá de la galaxia. El disco interno es en esencia la fragua de la que emergen todos los fenómenos asociados al cuásar. La escala temporal también es distinta. Mientras que el toro de polvo evoluciona en miles de años y el disco externo en siglos, los cambios en el disco interno pueden ocurrir en cuestión de horas o días. Variaciones en el brillo, explosiones repentinas de rayos X, oscilaciones que parecen latidos cósmicos.
Todo esto ocurre en un ritmo frenético que contrasta con la lentitud de las estructuras mayores. En TON 618, cada pulso luminoso que captamos hoy corresponde a un proceso que sucedió hace más de 10.000 millones de años, cuando el universo era todavía joven. En el corazón del disco interno, el viaje llega a un límite. Existe un radio crítico conocido como el último círculo estable, más allá del cual ninguna órbita es posible. Allí, la materia ya no puede sostenerse y se precipita inevitablemente hacia el horizonte de sucesos. Es el borde de lo incognoscible, el umbral donde la física observable termina y comienza el silencio absoluto del agujero negro. El disco de acreción interno nos deja frente a ese límite, ante una frontera que ningún fotón puede cruzar para regresar. Pero antes de atravesar ese umbral en nuestro viaje narrativo, aún debemos observar las fuerzas que emergen de este entorno infernal. Los campos magnéticos que gobiernan la dinámica del gas y que, como gigantes invisibles, moldean la energía del cuásar y lanzan sus señales a escalas intergalácticas. Ese será el siguiente paso en nuestro descenso hacia el misterio de TON 618. En Mystien, lo más profundo del disco de acreción interno, entre el caos del plasma ardiente y la gravedad aplastante de TON 618, emerge una fuerza invisible pero decisiva: los campos magnéticos. Son hilos invisibles que atraviesan el gas ionizado, organizando el desorden, moldeando el destino de la materia y dando forma a algunos de los fenómenos más extremos del universo. Sin ellos el cuásar no sería lo que es. Con ellos se convierte en un motor cósmico capaz de alterar regiones enteras de su galaxia y más allá. Los campos magnéticos surgen del propio movimiento del plasma. A medida que el gas gira frenéticamente alrededor del agujero negro, los electrones libres y los núcleos cargados generan corrientes eléctricas. Estas corrientes en conjunto producen líneas de campo que se retuercen y doblan, como cables invisibles que se enredan y rompen una y otra vez. Cada reconexión magnética libera cantidades enormes de energía, comparables a millones de explosiones estelares, inyectando turbulencia al disco y acelerando partículas hasta velocidades cercanas a la de la luz. En el caso de TON 618, estos campos no son simples accesorios, son protagonistas. Su intensidad es tan descomunal que canalizan la materia hacia los polos del agujero negro, abriendo túneles por los que escapan chorros de plasma que se extienden a lo largo de cientos de miles de años luz. Este proceso, conocido como mecanismo de Blandford-Snarek, convierte la rotación del agujero negro y la energía del campo magnético en un espectáculo de poder que atraviesa la galaxia anfitriona y se proyecta hacia el espacio intergaláctico. Lo que vemos desde la Tierra como jets relativistas es en realidad el resultado de esta interacción invisible. El plasma atrapado en el campo magnético es acelerado con una eficiencia inimaginable, expulsado en columnas estrechas que permanecen cohesionadas durante distancias cósmicas. Estos jets iluminan regiones enteras, ionizan nubes de gas lejanas y marcan la presencia de un agujero negro que, de otra manera, sería imposible de detectar directamente. TON 618 brilla no solo por su disco de acreción, sino también por los faros que estos campos magnéticos encienden en el vacío. Pero los campos magnéticos también juegan un papel interno. Regulan la viscosidad del plasma, controlan la transferencia de momento angular y, en última instancia, deciden qué parte del gas termina cayendo al agujero negro y qué parte logra escapar. Sin ellos, la materia simplemente se acumularía en órbitas estables, sin liberar la energía colosal que convierte a los cuásares en los objetos más brillantes del universo. En TON 618, esa regulación se lleva a cabo a una escala tan gigantesca que desafía cualquier comparación humana. Campos invisibles que abarcan volúmenes mayores que sistemas solares enteros. La complejidad de este proceso apenas comienza a ser comprendida. Simulaciones en supercomputadoras muestran cómo los campos magnéticos se doblan, se rompen y se reconectan en patrones caóticos, generando ondas de choque que viajan a través del plasma como latidos cósmicos. Cada una de esas reconexiones puede liberar más energía que una galaxia entera durante un instante. Y en TON 618, donde la masa y la rotación alcanzan niveles inconcebibles, la magnitud de estas liberaciones energéticas es sencillamente abrumadora. Observar los efectos de los campos magnéticos en este cuásar es asomarse a un laboratorio natural donde la física se lleva al límite. Nos muestra cómo el universo convierte la materia en energía de la manera más eficiente conocida, cómo lo invisible puede dictar el comportamiento de lo visible, y cómo un abismo oscuro se transforma en un faro intergaláctico gracias a la danza de partículas y campos. Así, los campos magnéticos colosales son el puente entre el caos del disco y la magnificencia de los jets relativistas. Y es precisamente hacia ellos, hacia esas
columnas de plasma que se lanzan al cosmos a velocidades cercanas a la de la luz, que debemos dirigir nuestra mirada en el siguiente paso de este viaje al corazón de TON 618. De entre todos los fenómenos asociados a un agujero negro supermasivo, pocos son tan sobrecogedores como los jets relativistas. En TON 618, estos chorros colosales emergen desde las inmediaciones del disco de acreción, impulsados por los campos magnéticos que organizan el caos del plasma. Lo que comienza como partículas atrapadas en órbitas frenéticas termina convertido en lanzamientos de materia a velocidades cercanas a la de la luz, extendiéndose a través del espacio intergaláctico como lanzas de fuego cósmico que atraviesan la oscuridad. La escala de estos jets es difícil de concebir. En algunos cuásares se extienden miles de años luz. En TON 618, dada su magnitud, es probable que alcancen cientos de miles de años luz, es decir, estructuras más grandes que la propia galaxia anfitriona. A esas distancias, los jets impactan contra el gas circundante, calentándolo, ionizándolo y generando gigantescas burbujas de radiación que brillan como cicatrices en el tejido cósmico. Son marcas imborrables de la presencia de un monstruo central. La física que los impulsa es tan fascinante como compleja. Los campos magnéticos, retorcidos por la rotación del agujero negro y el movimiento del plasma en el disco interno, canalizan la energía hacia los polos. Allí, como si el cosmos hubiera diseñado un colisionador natural, las partículas son aceleradas a energías imposibles de replicar en la Tierra. El resultado es un haz estrecho, coherente, que se propaga sin dispersarse durante millones de años luz, iluminando el vacío con radiación en radiofrecuencia, rayos X y, en ocasiones, rayos gamma. Lo impresionante es que aunque los jets expulsan materia a velocidades cercanas a la de la luz, no significan una pérdida de control para el agujero negro. Al contrario, son parte de su mecanismo de regulación. El agujero negro se alimenta con una fracción del gas que recibe y otra parte es devuelta al universo en forma de estos chorros. Así, TON 618 no solo devora, también devuelve energía y materia a su entorno, modificando el destino de su galaxia y de las regiones intergalácticas vecinas. Los jets tienen un impacto decisivo en la evolución galáctica. La radiación que emiten puede calentar el gas interestelar, impidiendo que se enfríe lo suficiente como para formar nuevas estrellas. De esta manera, un solo agujero negro puede frenar o incluso detener la formación estelar en toda una galaxia. Pero, al mismo tiempo, también pueden comprimir nubes de gas, estimulando la formación de estrellas en lugares donde antes no existían. Son fuerzas creativas y destructivas a la vez, equilibrando el crecimiento del cosmos como cuchillas de doble filo. Desde la Tierra observamos estos jets como señales inconfundibles de un cuásar activo. Los radiotelescopios captan su resplandor en frecuencias bajas, dibujando imágenes de chorros que se extienden más allá de lo visible. Cada partícula acelerada, cada fotón emitido, nos habla de procesos energéticos que superan cualquier otra fuente natural conocida. Ningún sol, ninguna supernova, ni siquiera la fusión de estrellas de neutrones puede igualar la potencia sostenida de un jet relativista alimentado por un agujero negro supermasivo. Pensar que estas estructuras colosales emergen de un punto que, a escala humana, sería invisible, resulta casi incomprensible. Es la paradoja de TON 618. En el centro, un horizonte de sucesos donde nada escapa. En sus alrededores, una máquina que irradia energía con tal intensidad que ilumina universos enteros. Los jets son la expresión más grandiosa de esa contradicción. Un recordatorio de que el vacío absoluto puede, a la vez, ser el origen de la luz más brillante. Pero incluso los jets, con toda su magnificencia, no son el último misterio. La radiación que viaja desde el disco de acreción y desde estas columnas energéticas recorre miles de millones de años hasta llegar a nosotros. Cada fotón que captamos es un viajero que ha sobrevivido a un trayecto cósmico inimaginable. Y es esa radiación, su viaje eterno y su significado profundo, la que nos guía al próximo capítulo de esta travesía hacia el abismo de TON 618. Cuando hablamos de TON 618, no nos referimos únicamente a un agujero negro invisible que engulle materia. Lo que realmente lo convierte en un faro cósmico es la radiación que emite, una tormenta de luz y energía que viaja a través del universo durante miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Sin esa radiación, TON 618 sería un misterio oculto en la oscuridad, una sombra indetectable. Pero gracias a ella lo conocemos como el cuásar más brillante y masivo descubierto, una linterna encendida en los confines del cosmos. La radiación de TON 618 proviene de múltiples procesos. El disco de acreción,
Al girar a velocidades cercanas a la de la luz, convierte la fricción del plasma en calor extremo y en luz ultravioleta y de rayos X. Esa radiación baña las nubes circundantes, excitando átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, que luego remiten la energía en líneas espectrales anchas, como vimos antes. Al mismo tiempo, el toro de polvo absorbe parte de esa energía y la remite en el isoesciente infrarrojo, añadiendo otra capa de luminosidad. Y finalmente, los jets relativistas lanzan partículas cargadas que generan emisiones en radiofrecuencia y rayos gamma. Es un espectáculo en todas las longitudes de onda, un coro cósmico en el que cada parte del sistema aporta su propia voz. Pero lo más sobrecogedor no es la variedad, sino la magnitud. La luminosidad total de TON 618 equivale a la de cientos de miles de galaxias juntas. Su resplandor, medido desde la Tierra, supera el brillo de cualquier otro objeto conocido de su tipo. Para hacernos una idea, si TON 618 estuviera a la misma distancia que la estrella Sirio, iluminaría nuestro cielo con una intensidad capaz de eclipsar al Sol. Por fortuna, se encuentra a miles de millones de años luz de distancia, y su luz nos llega apenas como un punto lejano en los detectores más sensibles. Cada fotón que recibimos de este cuásar es un mensajero del pasado. La radiación que hoy registran nuestros telescopios fue emitida cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual, en una época en la que las primeras galaxias estaban aún en pleno crecimiento. Eso significa que observar a TON 618 es asomarnos a una ventana hacia el universo primitivo, hacia una era donde los agujeros negros crecían más rápido de lo que podemos explicar con los modelos actuales. En su luz está escrita la historia de la infancia cósmica. La radiación también nos plantea un desafío. Su intensidad es tan abrumadora que en ocasiones dificulta observar los detalles de la galaxia anfitriona. El cuásar eclipsa a todo lo que lo rodea, ocultando la estructura de estrellas y gas de la que se alimenta. Solo con técnicas indirectas, como el análisis de absorción de su espectro, podemos inferir qué elementos químicos se interponen en el camino de la luz antes de llegar a nosotros. Así, cada línea de absorción es como una huella digital del medio intergaláctico y circungaláctico que atraviesa. En este sentido, la radiación de TON 618 no es solo un fenómeno local, sino también un faro que ilumina lo que hay entre él y nosotros. Al analizarla, podemos reconstruir la composición y dinámica de regiones del universo que de otro modo serían invisibles. Es como encender una linterna en una caverna. No solo revela la lámpara misma, sino todo lo que su luz toca en el camino. Pensar en esa luz viajando durante miles de millones de años hasta alcanzar nuestros ojos es un recordatorio de la escala temporal en la que vivimos. Cuando TON 618 emitió esos fotones, la Tierra aún no existía. El Sol no se había encendido y ninguna forma de vida había aparecido en nuestro planeta. Y sin embargo, ahora esa luz nos cuenta su historia, desafiando la frontera del tiempo. La radiación es, en última instancia, la voz de TON 618, un eco que atraviesa el cosmos y nos permite estudiarlo a pesar de que su centro mismo permanece oculto tras el horizonte de sucesos. Y en esa voz hay algo aún más revelador, un corrimiento hacia el rojo, una elongación de las longitudes de onda causada por la expansión del universo, que nos indica a qué distancia y en qué época del cosmos nació este coloso. Ese será el siguiente paso en nuestro viaje, comprender cómo el corrimiento al rojo nos conecta con el pasado profundo del universo y nos acerca aún más al misterio del mayor agujero negro jamás descubierto. La luz que recibimos de TON 618 no solo nos deslumbra por su intensidad, también nos habla en un lenguaje cósmico que los astrónomos han aprendido a descifrar. El corrimiento al rojo. Este fenómeno, conocido como redshift, es la elongación de las longitudes de onda de la luz a medida que viaja por un universo en expansión. Cada fotón que partió de aquel cuásar hace miles de millones de años ha visto su energía estirarse con el propio tejido del espacio-tiempo, y en ese estiramiento se esconde la medida de la distancia y de la edad de aquel coloso. Cuando los telescopios apuntan hacia TON 618, sus líneas espectrales aparecen desplazadas hacia la zona roja del espectro. No es que el objeto emita naturalmente en esas longitudes de onda, sino que el universo en su continua expansión ha estirado esas señales hasta nosotros. Es como escuchar una nota musical que se vuelve cada vez más grave a medida que la fuente se aleja. En este caso, la nota cósmica nos dice que TON 618 se encuentra a miles de millones de años luz de distancia y que lo que vemos ocurrió en un pasado remoto, cuando el universo era apenas una fracción de lo que es hoy. El corrimiento al rojo funciona entonces como una máquina del tiempo.
Cada valor medido corresponde a una época específica en la historia cósmica. En el caso de TON 618, su corrimiento revela que lo observamos tal como era hace más de 10.000 millones de años. Su luz ha viajado todo ese tiempo, atravesando nubes de gas intergaláctico, halos circungalácticos y vacíos cósmicos hasta alcanzar nuestros telescopios. Lo que hoy interpretamos como presente no es más que un reflejo del pasado más antiguo que podemos registrar. Esta propiedad convierte a TON 618 en una ventana única. Al analizar su corrimiento, no solo aprendemos sobre el agujero negro mismo, sino también sobre el universo temprano. Sabemos que en aquella época, apenas unos miles de millones de años después del Big Bang, los agujeros negros ya habían alcanzado masas colosales, un hecho que desafía nuestras teorías de formación. Según los modelos tradicionales, no debería haber habido tiempo suficiente para que un agujero negro creciera hasta decenas de miles de millones de masas solares. Sin embargo, ahí está TON 618, brillando desde un pasado tan distante que pone en jaque a nuestras certezas. El corrimiento al rojo también nos ayuda a rastrear la materia en el camino. Cada nube de gas que atraviesa la luz de TON 618 deja su huella en el espectro, una absorción sutil en longitudes específicas. Esas marcas revelan la composición química del medio intergaláctico y su evolución a lo largo del tiempo. De esta forma, la radiación del cuásar actúa como una linterna que ilumina los pasillos del cosmos, permitiendo que los astrónomos estudien regiones que de otro modo serían invisibles. La belleza del corrimiento al rojo es que nos recuerda que el universo está vivo, en movimiento. No observamos un cosmos estático, sino uno que se expande, que cambia y que transforma la luz en un mensaje del pasado. Cada espectro registrado en nuestros detectores es un relato de cómo el espacio-tiempo ha evolucionado desde los primeros instantes hasta hoy. Y en el caso de TON 618, ese relato nos conecta directamente con la infancia del universo. Sin el corrimiento al rojo, TON 618 sería solo un punto brillante en la distancia. Con él, se convierte en una historia completa, un puente entre nuestro presente y un pasado en el que la materia aún estaba aprendiendo a organizarse en galaxias, estrellas y agujeros negros. Y ese puente nos conduce inevitablemente hacia una frontera aún más radical: el horizonte de sucesos, el límite donde la luz misma deja de existir como mensajera y donde el tiempo pierde todo significado. Llegamos al límite último, a la frontera que define a todo agujero negro, el horizonte de sucesos. En TON 618, este límite no es un detalle microscópico, sino una superficie colosal, más grande que la órbita de planetas enteros en nuestro sistema solar. Allí, en esa frontera invisible, se cumple una regla absoluta. Nada que la atraviese puede regresar, ni siquiera la luz. Es el punto donde la gravedad se convierte en destino ineludible, donde el espacio y el tiempo colapsan en una única dirección, hacia adentro. El horizonte de sucesos no es una superficie sólida. No hay muros. No hay barreras físicas que uno pudiera tocar. Es una región matemática del espacio-tiempo, un umbral donde las trayectorias de todo lo que existe apuntan inevitablemente hacia el centro. Desde fuera, vemos cómo la materia se aproxima y se estira en un fenómeno llamado spaghettification, alargándose por la diferencia de gravedad entre un extremo y otro. Sin embargo, nunca vemos a esa materia cruzar del todo. Para un observador lejano parece que los objetos se congelan en el borde, cada vez más lentos, más débiles en su brillo, hasta desvanecerse. Para quien cruza, en cambio, el paso es instantáneo, sin regreso posible. En el caso de TON 618, el horizonte de sucesos es una esfera de dimensiones monstruosas. Si lo colocáramos en el centro de nuestro sistema solar, engulliría no solo a los planetas interiores, sino que superaría ampliamente la órbita de Neptuno. La simple magnitud de este límite nos obliga a reconocer cuán pequeño es todo lo que conocemos frente a semejante abismo. Estamos hablando de un espacio donde cabrían millones de sistemas solares completos, un recordatorio del poder desmedido de la gravedad. Este horizonte marca el final de lo observable. Todo lo que sucede más allá permanece oculto, aislado de cualquier posible detección. Las teorías sugieren que allí dentro la materia se aplasta en una singularidad, un punto de densidad infinita donde la física tal como la entendemos deja de funcionar. Sin embargo, esa singularidad sigue siendo un misterio. No podemos verla ni describirla con certeza, porque toda la información queda atrapada al cruzar el horizonte. Lo único que nos llega es el eco de la energía liberada en el proceso de caer. El horizonte de sucesos también es el escenario de uno de los mayores dilemas de la física moderna: la paradoja de la información. Según la mecánica cuántica, la información nunca se destruye,
pero según la relatividad general, cualquier cosa que atraviesa este límite se pierde para siempre. Resolver esta contradicción podría llevarnos a una nueva teoría que unifique las dos grandes visiones de la física. Eton 618, con su magnitud incomparable, se erige como el laboratorio natural perfecto para poner a prueba esas ideas. Desde nuestra perspectiva, este límite absoluto es tan fascinante como aterrador. Representa la frontera de lo desconocido, el umbral donde la ciencia aún no tiene respuestas definitivas. Sabemos describir con precisión la materia que gira en el disco de acreción, las líneas espectrales del gas, los jets que se extienden por el espacio. Pero lo que ocurre más allá del horizonte de sucesos sigue siendo un secreto guardado en la oscuridad más perfecta. El horizonte no es el fin del viaje narrativo, sino una invitación a mirar más allá de lo que la observación permite. Es el recordatorio de que incluso en la era de telescopios como el James Webb y radiotelescopios que cartografían el universo entero, hay un límite que no podemos atravesar con la mirada. Y sin embargo, al borde de esa frontera aún queda mucho que entender. Cómo la relatividad se despliega en estas condiciones extremas, cómo el tiempo mismo se curva hasta casi detenerse, y qué nos revela todo esto sobre la naturaleza profunda del cosmos. Ese será el siguiente paso en nuestro descenso, contemplar la relatividad en acción en el reino de Eton 618. En el entorno de Eton 618, la relatividad general deja de ser una teoría abstracta y se convierte en un espectáculo vivo. Lo que Einstein predijo en el siglo XX se manifiesta aquí con una claridad brutal. El espacio se curva, el tiempo se dilata, la luz se dobla y la gravedad se convierte en un escultor absoluto del universo. Nada en este dominio puede explicarse con la física clásica. Es el escenario natural donde la relatividad despliega toda su potencia. Uno de los efectos más sobrecogedores es la dilatación temporal. Para un observador distante, los relojes que se acercan al horizonte de sucesos parecen ralentizarse hasta casi detenerse. Un segundo cerca del abismo puede equivaler a horas, días o siglos vistos desde fuera. En Eton 618, con su masa de decenas de miles de millones de soles, esta distorsión temporal alcanza proporciones inimaginables. Es un recordatorio de que el tiempo no es una constante universal, sino un río que fluye de manera distinta dependiendo de la gravedad que lo moldea. La luz también obedece a estas reglas. Los fotones, que escapan de las cercanías del horizonte, son estirados hasta longitudes más largas, un fenómeno conocido como corrimiento gravitacional al rojo. Desde la Tierra, eso significa que la radiación que nos llega desde los bordes de Eton 618 está marcada por el sello de la relatividad. Ondas cada vez más débiles y elongadas, como gritos que se desvanecen al escapar de un pozo infinito. Esta firma es una de las pruebas más directas de que la teoría de Einstein describe con precisión lo que ocurre en la vecindad de un agujero negro. El propio espacio también se ve transformado. La gravedad de Eton 618 curva el tejido del cosmos de tal manera que cualquier trayectoria, incluso la de la luz, se desvía. Este efecto de lente gravitacional convierte al cuásar en una especie de espejo distorsionado, capaz de amplificar o multiplicar la imagen de objetos aún más lejanos. Así, incluso mientras devora materia, Eton 618 se convierte en una herramienta que nos permite observar rincones del universo que de otro modo estarían ocultos. Otro aspecto fascinante es la energía extraída de la rotación del propio agujero negro. La relatividad general predice que un objeto con masa y rotación puede arrastrar consigo el espacio-tiempo, un efecto conocido como frame dragging. En Eton 618, esa rotación combinada con campos magnéticos colosales podría ser el origen de los jets relativistas que se proyectan hacia el cosmos. Es la relatividad en acción, transformando la geometría del espacio en energía visible a escalas intergalácticas. Este escenario nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestras percepciones. Conceptos que damos por ciertos, el tiempo lineal, el espacio plano, la velocidad máxima de la luz, se desmoronan en la cercanía de Eton 618. La relatividad general nos da herramientas para describir este reino, pero también nos recuerda que aún hay fronteras donde ni siquiera ella alcanza. El Isyptologis, misterio de la singularidad central. Allí, las ecuaciones dejan de tener sentido, y se abre un abismo teórico donde la ciencia actual no puede penetrar. En este sentido, Eton 618 es más que un objeto astronómico. Es un laboratorio natural, el mayor escenario donde las predicciones de Einstein se ponen a prueba. Cada fotón que captamos, cada desviación de luz, cada medida de dilatación temporal es una confirmación de que el universo se comporta de acuerdo a las reglas de la relatividad. Y al mismo tiempo es una invitación a buscar una teoría aún más profunda, capaz de unir este marco con la mecánica cuántica.
Así, al observar cómo la relatividad se despliega en el entorno de este coloso, entendemos que no solo estamos viendo un agujero negro, sino una lección viva sobre la naturaleza del cosmos. Y mientras seguimos esta lección, inevitablemente surge una pregunta. ¿Cómo se compara TON 618 con otros gigantes conocidos? Esa será la próxima etapa de nuestro viaje, donde pondremos a este monstruo en contraste con otros agujeros negros supermasivos que también han dejado su huella en el universo observable. Para comprender la magnitud de TON 618 es necesario ponerlo frente a otros gigantes cósmicos. En el universo conocemos muchos agujeros negros supermasivos, pero ninguno se acerca al peso colosal de este cuásar. La comparación revela no solo diferencias de escala, sino también las preguntas más profundas sobre la formación y evolución de estos monstruos gravitacionales. Tomemos como referencia a Sagitario A, el agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Su masa es de alrededor de 4 millones de soles. Para nosotros, ese número resulta enorme, un abismo de tamaño incomprensible. Sin embargo, al lado de TON 618, Sagitario A parece casi diminuto. Es como comparar una montaña con un continente, mientras nuestro agujero negro regula el ritmo de una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas. TON 618, con más de 60.000 millones de masas solares, desafía incluso los límites de lo que los modelos actuales consideran posible. Otro ejemplo icónico es el agujero negro de la galaxia M87, conocido como M87 estrella. Este objeto se volvió célebre cuando el telescopio del horizonte de sucesos logró obtener la primera imagen directa de la sombra de un agujero negro. Con alrededor de 6.500 millones de masas solares, M87 estrella es un coloso por derecho propio. Sus jets relativistas se extienden por miles de años luz, convirtiéndolo en un laboratorio natural para estudiar los fenómenos asociados a los cuásares. Pero incluso este gigante queda empequeñecido frente a TON 618. La diferencia de escala es tan grande que en términos de volumen del horizonte de sucesos, el cuásar sobrepasa a M87 estrella en varios órdenes de magnitud. También existen agujeros negros ultramasivos en galaxias lejanas, con estimaciones de decenas de miles de millones de masas solares. Algunos candidatos, como Holmberg 15A, han sido propuestos como competidores de TON 618. Sin embargo, las mediciones más recientes tienden a colocar a TON 618 en la cúspide, como el más masivo confirmado con observaciones consistentes. Su resplandor y su corrimiento al rojo lo hacen único, porque no solo es enorme, sino que también brilla desde un universo primitivo, cuando supuestamente no debía haber tiempo suficiente para alcanzar semejante tamaño. Estas comparaciones no solo alimentan el asombro, también plantean un problema científico profundo. ¿Por qué algunos agujeros negros se quedaron con millones de masas solares mientras que otros alcanzaron miles de millones? ¿Qué condiciones especiales permitieron a TON 618 crecer tanto y tan rápido? La respuesta probablemente se encuentra en la combinación de factores: flujos intergalácticos continuos, medio circungaláctico abundante, fusiones de galaxias y una eficiencia extrema en la conversión de materia en energía. Todo eso se alineó de manera precisa para engendrar un monstruo sin igual. El contraste con otros agujeros negros también nos muestra que no todos cumplen el mismo papel en la evolución galáctica. Algunos actúan de manera moderada, regulando el ritmo de formación estelar con delicadeza. Otros, como TON 618, irrumpen como arquitectos violentos, moldeando su entorno con energía desmesurada, alterando para siempre la historia de su galaxia anfitriona. Comparar es, en última instancia, entender nuestra escala en el cosmos. Así como Sagitario A nos recuerda nuestra pequeñez frente al abismo en el corazón de la Vía Láctea, TON 618 nos obliga a reconocer que existen niveles de grandeza cósmica que superan cualquier intuición. Y a través de esa comparación surge la certeza de que los cuásares no son simples rarezas, sino faros que iluminan la historia de la formación de las galaxias y de los universos que habitamos. El próximo paso en nuestro viaje es observar cómo estos faros, los cuásares, cumplen una función cósmica aún más amplia. Actuar como linternas que revelan los rincones más oscuros del universo, iluminando no solo su propia historia, sino también la de todo lo que se encuentra a lo largo de su resplandor. Cuando el universo todavía era joven y las primeras galaxias apenas se estaban formando, algunos de sus núcleos se encendieron con un brillo tan intenso que superó al de todas las estrellas combinadas en esas galaxias. A esos núcleos los conocemos como cuásares, y TON 618 es uno de los ejemplos más extremos y fascinantes. Estos objetos no solo son espectáculos de energía, también cumplen un papel vital.
Se convierten en faros cósmicos que iluminan la vastedad del espacio y nos permiten ver mucho más allá de lo que podríamos sin ellos. La razón de esta luminosidad es el proceso mismo de acreción. El gas que cae en espiral hacia el agujero negro se calienta tanto que emite radiación en todas las longitudes de onda, desde ondas de radio hasta rayos gamma. Esa energía es tan desproporcionada que eclipsa a la galaxia entera. Si uno pudiera observar una galaxia con cuásar desde millones de años luz de distancia, la vería como un punto cegador, y las estrellas circundantes quedarían opacadas, como brasas frente a una hoguera. TON 618 es, en este sentido, la fogata más descomunal conocida, un resplandor que se impone incluso sobre las estructuras cósmicas que lo rodean. Lo sorprendente es que esa luz, que podría parecer solo un exceso, se convierte en una herramienta fundamental para la ciencia. Al viajar miles de millones de años a través del espacio, la radiación de los cuásares atraviesa nubes de gas intergaláctico, halos circungalácticos y filamentos de la telaraña cósmica. Cada vez que lo hace, deja en su espectro la huella de esos materiales. Así, los cuásares funcionan como linternas que iluminan no solo su propia existencia, sino todo lo que se interpone en su camino. Gracias a ellos, los astrónomos pueden estudiar la composición química, la temperatura y los movimientos del gas que de otro modo sería invisible. TON 618, al brillar desde tan lejos, nos muestra cómo era el universo en épocas primordiales. Es un espejo del pasado porque la luz que recibimos hoy fue emitida cuando el cosmos tenía apenas unos miles de millones de años. Esa luz nos revela que ya en ese tiempo existían agujeros negros colosales, lo que desafía nuestros modelos de formación. También nos enseña cómo la materia se distribuía, cómo fluía a través de los filamentos cósmicos y cómo interactuaba con las galaxias en crecimiento. Es un archivo luminoso del pasado universal. Los cuásares son también marcadores de evolución. En épocas tempranas del cosmos eran mucho más comunes, un testimonio de la voracidad de los agujeros negros jóvenes que devoraban materia sin pausa. Hoy son más raros porque la mayoría de los agujeros negros supermasivos ya han consumido la mayor parte del gas disponible en sus galaxias. Observar a TON 618 es entonces como observar un fósil luminoso, una reliquia de un tiempo en que los agujeros negros dominaban la dinámica cósmica con violencia y fulgor. Pero lo más sobrecogedor de estos faros cósmicos es el recordatorio de nuestra pequeñez. Un cuásar puede ser visto desde distancias impensables, como un faro que atraviesa océanos de espacio y tiempo. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, cada fotón que llega es una chispa que atravesó el vacío durante miles de millones de años, esquivando galaxias, atravesando nubes de gas y venciendo la expansión del universo. Y aún así, esa chispa mantiene la historia intacta, lista para ser leída. TON 618, en su papel de cuásar, no es solo un monstruo devorador. Es también un narrador, una voz que nos llega desde el pasado más remoto. Nos dice cómo era el universo, cómo evolucionó la materia y cómo las estructuras gigantescas nacieron de un caos primordial. En su luz está grabada la memoria de la infancia cósmica, y al descifrarla, no solo entendemos al cuásar mismo, sino también el destino de todo lo que habita en el cosmos. El próximo paso en nuestro viaje es explorar esa influencia directa. Cómo un agujero negro tan colosal no solo brilla como un faro, sino que también remodela su propia galaxia, alterando el nacimiento de estrellas y transformando su entorno. Esa es la huella de los arquitectos cósmicos, un papel que TON 618 desempeña como pocos. Los agujeros negros supermasivos no son simples pasajeros en el corazón de las galaxias. Son arquitectos invisibles que con su energía moldean el destino de los mundos que los rodean. En el caso de TON 618, su influencia va mucho más allá de lo que podemos imaginar. No se trata solo de un coloso que devora materia sin cesar, sino de una fuerza que regula el nacimiento de estrellas, remodela el gas interestelar y transforma por completo la vida de su galaxia anfitriona. Este proceso recibe el nombre de retroalimentación. A medida que el agujero negro se alimenta, libera una cantidad de energía descomunal en forma de radiación, vientos y jets relativistas. Esa energía viaja hacia el exterior, chocando contra nubes de gas y polvo. En algunos casos las calienta tanto que impiden que se enfríen y colapsen para formar nuevas estrellas. De esta forma, el agujero negro puede frenar e incluso detener la producción estelar en toda una galaxia. En otros escenarios, la presión ejercida por los vientos comprime el gas, estimulando la formación de estrellas en regiones específicas. TON 618, con su inmenso poder, probablemente combine ambas dinámicas: destructor en unos lugares, creador en otros. El Olizep
Impacto es tal que sin esta retroalimentación las galaxias serían muy diferentes. Si los agujeros negros solo devoraran materia sin devolver energía, las galaxias podrían crecer sin límite, formando estrellas sin freno hasta agotar su combustible. Pero la realidad muestra algo distinto. Las galaxias más grandes suelen tener agujeros negros más masivos, y cuanto más brillan sus cuásares, más contenido parece estar el crecimiento estelar. Esto sugiere una relación íntima, casi simbiótica, entre el agujero negro y su galaxia. TON 618 es la prueba más extrema de esa relación. Los telescopios que observan cuásares lejanos muestran burbujas de gas calentado y expulsado a miles de años luz del núcleo. Estas burbujas son cicatrices del poder de los agujeros negros, huellas visibles de la energía que inyectan en su entorno. En TON 618, esas cicatrices deben de ser monumentales, extendiéndose a través de la galaxia como recordatorios de que todo allí gira, literal y figuradamente, en torno al abismo central. Lo más fascinante es que esta influencia no se limita a la galaxia anfitriona. Los jets relativistas de TON 618 atraviesan el espacio intergaláctico, impactando regiones de gas lejanas y alterando la dinámica de estructuras a escalas aún mayores. De esta manera, un solo agujero negro puede tener un efecto sobre cúmulos de galaxias enteros, irradiando su influencia mucho más allá de lo que cabría esperar de un objeto que, en mi sin null teoría, debería ser solo un vacío devorador. En términos de evolución cósmica, los agujeros negros como TON 618 actúan como reguladores. Son como corazones descomunales que marcan el pulso del crecimiento galáctico. Sus latidos energéticos deciden cuándo y dónde se forman estrellas, cómo se distribuye el gas y qué caminos toman las futuras generaciones de materia. En otras palabras, sin ellos, el universo tendría un rostro distinto, menos equilibrado, quizá más caótico o más estéril. La influencia de TON 618 nos obliga a replantear nuestra visión del cosmos. Ya no podemos ver a las galaxias como sistemas aislados de estrellas y planetas, sino como ecosistemas completos donde el núcleo central determina el destino de todo lo demás. Cada chispa de luz en el cielo nocturno podría estar marcada por un titán que dicta la vida y la muerte en su hogar galáctico. Y si TON 618 es un arquitecto de su galaxia, la pregunta inevitable es, ¿qué energía sostiene a un monstruo así? ¿De dónde proviene la potencia capaz de mantener encendido un cuásar tan brillante durante miles de millones de años? Esa respuesta se encuentra en el combustible fundamental del cosmos, en la energía que se libera cuando la materia cae hacia el abismo y se convierte en radiación pura. Ese será el tema de nuestro próximo capítulo. Detrás del resplandor incomparable de TON 618 existe un mecanismo tan simple en concepto como imposible en magnitud: la conversión de materia en energía mediante el proceso de acreción. No son bombas nucleares, ni reacciones químicas, ni siquiera la fusión estelar lo que mantiene encendido a este coloso. Es la pura gravedad, el acto de arrastrar materia hacia un abismo de decenas de miles de millones de soles, lo que libera la energía suficiente para eclipsar a galaxias enteras. El principio es claro. Cuando la materia cae hacia un agujero negro, no lo hace en línea recta. La conservación del momento angular obliga a que esa materia forme un disco giratorio. A medida que gira, la fricción entre partículas convierte la energía de movimiento en calor, y ese calor se transforma en radiación. El resultado es una eficiencia energética que supera a cualquier otro proceso conocido en el universo. Mientras que la fusión nuclear en el corazón de una estrella convierte apenas una fracción de la masa en energía, la acreción en un agujero negro puede transformar hasta un 40% de la materia en pura luz. En TON 618, esa eficiencia se multiplica por el volumen descomunal de gas que consume, produciendo un brillo que cruza miles de millones de años luz. El combustible de este monstruo es el gas que fluye desde la telaraña cósmica, desde el medio circungaláctico y desde fusiones de galaxias que le proporcionan materia fresca. Hidrógeno y helio son los principales ingredientes, pero también hay elementos pesados como carbono, oxígeno y nitrógeno, forjados en generaciones previas de estrellas. Cada átomo que cae hacia TON 618 vive una metamorfosis. Pasa de ser parte de una nube interestelar tranquila a convertirse en plasma incandescente que emite radiación ultravioleta y rayos X antes de desaparecer para siempre en la oscuridad. Lo fascinante es la escala del consumo. Estimaciones sugieren que un cuásar como TON 618 puede devorar cientos de masas solares de gas cada año. Ese ritmo sostenido durante millones de años explica cómo alcanzó su tamaño inconcebible y al mismo tiempo cómo pudo sostener un brillo que,
visto desde distancias cosmológicas, compite con el de cúmulos enteros de galaxias. La voracidad de este agujero negro no es solo un acto de destrucción, es también un motor de creación. La energía liberada en el proceso ilumina el universo y lo convierte en un laboratorio visible para los astrónomos. La energía de TON 618 no se queda en su interior. Parte de ella escapa en MINOTCP, forma de radiación electromagnética que viaja por el cosmos. Otra parte se canaliza a través de campos magnéticos en jets relativistas que arrojan partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Y otra fracción calienta el gas circundante, influyendo en el nacimiento de estrellas y en la evolución de la galaxia. Es un ciclo de absorción y liberación que convierte al agujero negro en un regulador de energía cósmica. Desde nuestra perspectiva, esa energía es también un mensaje. Cada fotón que captamos es un testimonio de lo que ocurre en la frontera entre lo observable y lo oculto. Es la huella visible de procesos invisibles, la traducción luminosa de una danza que ocurre en silencio absoluto. Y en ese mensaje los científicos encuentran pistas sobre cómo funcionan los motores más extremos del universo. Pero la pregunta que permanece es aún más profunda. ¿Cómo podemos entender en detalle un sistema tan complejo, tan vasto, tan alejado de nuestras escalas humanas? La respuesta está en las simulaciones cósmicas, herramientas que permiten a los astrónomos recrear, con ecuaciones y supercomputadoras, la vida de un cuásar como TON 618. Ese será nuestro próximo paso. Observar cómo la ciencia intenta reproducir en modelos digitales lo que el universo realiza en dimensiones imposibles de abarcar. Ante un objeto tan inconcebible como TON 618, la mente humana necesita un puente que conecte las ecuaciones abstractas con imágenes comprensibles. Ese puente son las simulaciones cósmicas, verdaderos laboratorios virtuales donde las leyes de la física se convierten en escenarios digitales que recrean el nacimiento, crecimiento y poder de los agujeros negros supermasivos. Con supercomputadoras que ejecutan billones de cálculos por segundo, los astrónomos intentan reproducir en algoritmos lo que la naturaleza realiza en dimensiones imposibles de abarcar. Estas simulaciones comienzan con ingredientes simples: hidrógeno, helio, gravedad, relatividad general y mecánica cuántica. A partir de ellos se tejen escenarios que muestran cómo el gas fluye a lo largo de los filamentos de la telaraña cósmica, cómo se acumula en halos galácticos y cómo, en sus núcleos, nacen los agujeros negros primordiales. Con el tiempo, el gas continúa cayendo. Las estrellas mueren en explosiones y la materia liberada alimenta a los monstruos centrales. En ese entorno, algunos agujeros negros permanecen modestos, mientras que otros, como TON 618, alcanzan proporciones inconmensurables. Lo que sorprende a los científicos es que incluso en simulaciones con condiciones extremas, resulta difícil explicar cómo un agujero negro pudo crecer tan rápido en un universo tan joven. Los modelos muestran que deberían existir límites naturales: la presión de radiación, la falta de suficiente gas frío o el tiempo necesario para acumular tanta masa. Sin embargo, TON 618 desafía esas limitaciones como si hubiese encontrado un camino privilegiado para devorar materia sin detenerse. Las simulaciones entonces no solo confirman su rareza, sino que también revelan las grietas en nuestro entendimiento del cosmos. En los modelos digitales, el disco de acreción aparece como un torbellino de plasma que gira a velocidades cercanas a la de la luz. Los campos magnéticos se retuercen, formando bucles que canalizan materia hacia los polos y dan origen a jets relativistas que atraviesan el espacio. La turbulencia, la fricción y la reconexión magnética emergen espontáneamente de las ecuaciones, mostrando cómo un agujero negro convierte masa en energía con una eficiencia que supera incluso a las estrellas más brillantes. Además, las simulaciones permiten experimentar con escenarios imposibles de observar directamente. ¿Qué sucede si el flujo de gas se interrumpe? ¿Cómo cambia la dinámica si el agujero negro rota a la máxima velocidad permitida por la relatividad? ¿Qué papel juegan las fusiones de galaxias en la alimentación de estos colosos? Cada pregunta se convierte en una corrida computacional que genera universos virtuales, espejos matemáticos de la realidad que nos ayudan a comprender lo que nuestros ojos jamás podrán ver. En el caso de TON 618, estas recreaciones sugieren que su existencia solo es posible si, en sus primeras etapas, recibió un suministro casi continuo de gas frío desde la telaraña cósmica. Ese torrente habría evitado que la presión de radiación lo ahogara, permitiendo que creciera sin interrupciones hasta alcanzar la masa descomunal que hoy lo define. Es como si el universo en sus primeros 1.000 millones de años hubiera abierto un canal secreto para nutrirlo sin descanso. Pero lo más revelador de estas simulaciones no es solo lo que explican, sino lo que aún no logran justificar.
El hecho de que TON 618 exista en un tiempo tan temprano indica que nuestras teorías sobre la formación de agujeros negros supermasivos todavía están incompletas. Tal vez necesitamos nuevas físicas, nuevas condiciones iniciales o eventos que aún no hemos considerado. Así, las simulaciones cósmicas no son el final de la historia, sino el inicio de más preguntas. Nos muestran un universo que es capaz de producir gigantes, pero no siempre nos dicen cómo. Y en ese misterio late la verdadera fuerza de TON 618. No solo ilumina la noche cósmica, también ilumina nuestras dudas. El siguiente paso en nuestro viaje nos llevará a otro aspecto aún más intrigante: las vibraciones del universo que podrían delatar la presencia de estos monstruos invisibles, las ondas gravitacionales que son en esencia el sonido del cosmos. Hablar del sonido de un agujero negro puede parecer una paradoja. En el espacio no hay aire ni un medio que transporte ondas acústicas como las que percibimos en la Tierra. Y sin embargo, los agujeros negros sí producen vibraciones, oscilaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo que viajan en forma de ondas gravitacionales. Si existiera un oído cósmico capaz de escucharlas, TON 618 sería una sinfonía profunda y estremecedora, un retumbar grave que atravesaría la eternidad. Las ondas gravitacionales son perturbaciones que se generan cuando masas colosales se aceleran o colisionan. Ya hemos detectado señales provenientes de la fusión de agujeros negros de decenas de masas solares, eventos breves que hacen vibrar el cosmos como una campana. Pero en el caso de un monstruo como TON 618, las ondas no se originan en choques inmediatos, sino en la dinámica continua de su disco de acreción, en la turbulencia de sus campos magnéticos y quizás en la interacción con otros objetos supermasivos en su vecindad. Los astrónomos han comenzado a captar indicios de estas vibraciones con un método distinto, no mediante detectores terrestres como LIGO o Virgo, que escuchan colisiones rápidas, sino a través de los púlsares. Estas estrellas de neutrones que emiten pulsos regulares como relojes perfectos, actúan como micrófonos cósmicos. Cuando una onda gravitacional atraviesa la galaxia, altera sutilmente el ritmo de esos pulsos, y en esas variaciones casi imperceptibles se esconden señales de gigantes como TON 618. Si pudiéramos traducir esas ondas en sonido, escucharíamos un tono extremadamente bajo, tan profundo que estaría fuera del rango del oído humano. Sería un murmullo cósmico, un bajo constante que se extiende durante millones de años acompañando el latido del universo. TON 618 sería entonces como un órgano colosal resonando en la catedral infinita del cosmos, marcando su presencia no con luz, sino con vibraciones que doblan el propio espacio. La idea de que un agujero negro puede cantar al universo cambia nuestra percepción. No son solo abismos oscuros o faros cegadores, también son músicos silenciosos que tocan en una escala que apenas estamos aprendiendo a escuchar. Y cuanto más masivo es el agujero negro, más lento y profundo es su canto. TON 618, con decenas de miles de millones de masas solares, entonaría una nota que resonaría como el eco de la eternidad misma. Estas ondas gravitacionales no solo son poesía cósmica, también son información. Llevan consigo datos sobre la masa, la rotación y la dinámica del agujero negro. Nos cuentan cómo se formó, cómo evoluciona y cómo interactúa con su entorno. Son, en esencia, otra forma de observar lo invisible. Mientras la luz nos muestra la superficie de los fenómenos, las ondas gravitacionales nos revelan el latido interno del universo. El futuro de la astronomía apunta en esta dirección, con proyectos como LISA, un observatorio espacial diseñado para detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia. Podremos escuchar directamente a colosos como TON 618. Y cuando eso ocurra, no solo veremos su luz, también percibiremos su voz, una vibración que viajó miles de millones de años para contarnos su historia. El sonido del agujero negro nos recuerda que el cosmos no es silencio absoluto, sino una sinfonía de escalas y frecuencias que apenas comenzamos a captar. Y tras escuchar ese murmullo, nuestro viaje continúa hacia otra frontera, la del límite de la observación. Porque incluso con toda esta información hay regiones de TON 618 que permanecen ocultas, veladas más allá de la capacidad de nuestros instrumentos. Ese será el próximo paso en nuestra exploración. A pesar de la luz cegadora que emite, de los jets relativistas que se extienden por cientos de miles de años luz y del murmullo de ondas gravitacionales que doblan el espacio-tiempo, TON 618 guarda un secreto infranqueable. Existe un límite más allá del cual nada puede ser visto ni medido.
Ese límite no está dictado solo por la física del agujero negro, sino también por la capacidad de nuestros propios instrumentos, por la finitud de la mirada humana frente a lo infinito. Cuando observamos a TON 618, lo hacemos a través de telescopios que registran la luz en distintas longitudes de onda. Vemos su radiación ultravioleta, infrarroja, de rayos X y de radio. Desciframos en sus espectros las huellas de elementos químicos, medimos la velocidad de sus nubes de gas, reconstruimos la dinámica de su disco de acreción. Sin embargo, lo que ocurre dentro del horizonte de sucesos permanece completamente oculto. Allí, la luz deja de escapar, y con ella toda posibilidad de observación directa. Pero incluso antes de ese abismo, el límite también se impone. La intensidad del cuásar es tal que enmascara los detalles de la galaxia que lo alberga. Su resplandor opaca a las estrellas circundantes, haciendo que la estructura galáctica sea invisible en comparación. Es como intentar ver las llamas de una vela en pleno día bajo la luz del sol. El brillo desmesurado de TON 618 nos ciega ante su propio entorno inmediato. Lo que conocemos sobre su galaxia anfitriona es en gran parte inferido de manera indirecta. También debemos considerar la distancia. La luz de TON 618 ha viajado más de 10.000 millones de años para alcanzarnos. Eso significa que lo vemos tal como era en una época remota, cuando el universo era mucho más joven. No sabemos con certeza cómo es ahora, en el presente cósmico. Quizás ha cambiado, quizás ha apagado parte de su brillo, o quizás se ha transformado en algo aún más colosal. Nuestra observación siempre será una ventana al pasado, nunca al presente real. Los límites tecnológicos también pesan. Aunque contamos con telescopios extraordinarios como el James Webb o radiotelescopios capaces de detectar las ondas más débiles, todavía no tenemos herramientas para mirar dentro del disco de acreción con detalle absoluto, ni para visualizar la turbulencia de los campos magnéticos en tiempo real. Lo que vemos son huellas, sombras, proyecciones. Las imágenes directas, como la de M87 estrella o Sagitario A, son logros excepcionales. Pero en el caso de TON 618, su lejanía y escala hacen que obtener una fotografía de su sombra sea por ahora un sueño imposible. Estos límites no deben interpretarse como derrotas, sino como recordatorios de que nuestra ciencia avanza en el borde de lo desconocido. Cada restricción abre el camino para nuevas tecnologías, telescopios más sensibles, detectores espaciales de ondas gravitacionales, instrumentos capaces de descifrar señales que hoy nos resultan invisibles. El límite de la observación es en realidad la frontera de la próxima revolución científica. TON 618 encarna esa paradoja. Es al mismo tiempo un faro luminoso y un secreto impenetrable. Lo vemos con claridad desde la distancia, pero lo esencial permanece oculto tras el velo del horizonte de sucesos y la vastedad del espacio. Nos obliga a aceptar que siempre habrá algo más allá de nuestra mirada, un misterio intacto que nos atrae con la fuerza de lo prohibido. Ese misterio nos conduce a un desafío aún mayor. ¿Cómo medir con precisión un objeto que se escapa constantemente de nuestras herramientas y teorías? ¿Cómo establecer cifras concretas en un cosmos que parece empeñado en desbordar cualquier escala? Ese será el siguiente paso en nuestro viaje. Enfrentar las dificultades y los desafíos de medir a un monstruo como TON 618. Intentar medir un objeto como TON 618 es como querer pesar una tormenta o calcular la forma exacta de una llama. Su escala es tan descomunal y sus efectos tan extremos que cualquier intento de cuantificarlo enfrenta barreras técnicas y conceptuales. Aún así, la astronomía moderna ha logrado aproximarse a este coloso utilizando métodos que combinan observación, física teórica y simulaciones. Sin embargo, cada medida viene acompañada de incertidumbres y enigmas que nos recuerdan lo frágil de nuestro conocimiento frente a la inmensidad del cosmos. La primera dificultad surge de su distancia. TON 618 está tan lejos que lo que vemos es su luz de hace más de 10.000 millones de años. Eso significa que no medimos al objeto tal como es hoy, sino como era cuando el universo aún estaba en su infancia. Todo cálculo, entonces, está condicionado por esa limitación. Estamos interpretando fósiles de luz. Además, la luz ha viajado a través de nubes de gas intergaláctico, filamentos de la telaraña cósmica y halos circungalácticos, cada uno modificando el espectro original con absorciones y distorsiones que complican la reconstrucción de su verdadera naturaleza. Otro desafío es la intensidad de su resplandor. El brillo del cuásar eclipsa los detalles de la galaxia que lo alberga, dificultando medir la cantidad de estrellas o gas que la rodean.
Es como intentar analizar la estructura de una ciudad mientras una explosión nuclear ilumina todo el horizonte, para distinguir lo que hay detrás de ese resplandor. Los astrónomos deben recurrir a técnicas indirectas, como el análisis de líneas espectrales, que revelan la velocidad de las nubes de gas en la región de líneas anchas. A partir de esa velocidad y aplicando las leyes de la gravitación, se puede estimar la masa del agujero negro central. Pero esas estimaciones están sujetas a márgenes de error que crecen con la distancia y la complejidad del sistema. La masa de TON 618, estimada en más de 60.000 millones de soles, no es una cifra absoluta, sino un rango que podría variar dependiendo de los modelos utilizados. Algunas técnicas basadas en el brillo del cuásar asumen una eficiencia energética estándar en la conversión de masa en radiación, pero si esa eficiencia fuera distinta en este coloso, la cifra cambiaría. Otros métodos comparan la anchura de las líneas espectrales con simulaciones de acreción, pero estas simulaciones dependen de supuestos que aún no comprendemos del todo. Así, cada número es una aproximación, nunca una verdad definitiva. Incluso medir su luminosidad implica desafíos. El resplandor atraviesa miles de millones de años luz y llega debilitado por la expansión del universo. Para calcular su brillo intrínseco, los astrónomos deben corregir los efectos del corrimiento al rojo, la absorción intergaláctica y la dispersión en el medio cósmico. Cada corrección añade un grado de incertidumbre, y aún así, incluso con esas limitaciones, el resultado es claro. TON 618 sigue siendo el cuásar más brillante y masivo confirmado. Estos desafíos no son obstáculos infranqueables, sino parte del método científico. La astronomía es por naturaleza una ciencia indirecta. Rara vez tocamos lo que estudiamos. Lo interpretamos a partir de la luz y la radiación que nos llega. En el caso de TON 618, esa dificultad se eleva al máximo. Cada dato requiere un esfuerzo enorme. Cada cifra está sostenida por ecuaciones que rozan los límites de la relatividad y de la mecánica cuántica. Medir a TON 618 no es solo un acto técnico, también es una confrontación con nuestros propios límites. Nos recuerda que el universo no se ajusta a la comodidad de nuestras escalas humanas, que hay realidades que desbordan nuestras herramientas y que cada avance abre nuevas preguntas. ¿Qué tan preciso es nuestro conocimiento? ¿Qué secretos aún permanecen ocultos detrás de la luz que nos llega? Esas preguntas nos conducen a otra dimensión de este viaje. Más allá de la ciencia, la existencia de un coloso como TON 618 tiene un impacto filosófico profundo. Nos obliga a repensar nuestra posición en el cosmos y el significado de enfrentarnos a lo inconmensurable. Ese será el próximo paso en nuestra travesía. Contemplar a TON 618 no es solo un ejercicio de ciencia, también es un ejercicio de filosofía. Frente a un objeto que concentra en su interior la masa de más de 60.000 millones de soles, que brilla como un faro que eclipsa galaxias enteras y que habita en un tiempo tan remoto que nos muestra la infancia del universo, surge una sensación inevitable: la pequeñez de la existencia humana frente a lo infinito. Desde los primeros pensadores hasta los físicos contemporáneos, la humanidad ha buscado comprender su lugar en el cosmos. Pero la escala de TON 618 desborda cualquier marco cultural, religioso o científico. Es un recordatorio de que habitamos un rincón diminuto de una galaxia ordinaria, en un universo donde existen fuerzas y estructuras que superan con creces cualquier noción de proporción que podamos imaginar. Frente a este coloso, todas nuestras medidas se vuelven metáforas. La filosofía del abismo se hace presente. Mirar a TON 618 es aceptar que hay realidades que no podemos abarcar ni con palabras ni con números. La singularidad que se esconde tras su horizonte de sucesos desafía nuestras teorías más fundamentales, enfrentando la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica. Allí, en ese núcleo donde el espacio y el tiempo parecen colapsar en una densidad infinita, no solo se desmoronan las estrellas, también se quiebran nuestras certezas intelectuales. ¿Cómo hablar de infinito cuando todo nuestro lenguaje se construye sobre lo finito? Este agujero negro también plantea una reflexión sobre la temporalidad. La luz que hoy recibimos de él partió hace más de 10.000 millones de años, mucho antes de que existieran la Tierra y el Sol. Lo que vemos es un universo donde la vida aún no había surgido en nuestro planeta, y sin embargo esa luz ha viajado intacta hasta alcanzar nuestros ojos. En cierto modo, mirar a TON 618 es mirar una versión anterior del cosmos, un eco del pasado que se convierte en presente en el instante de nuestra observación. Esa superposición de tiempos nos invita a pensar en nuestra propia fugacidad frente a la eternidad. El impacto filosófico también se refleja en la relación entre lo visible y lo invisible. TON 618 brilla con una intensidad que atraviesa el universo,
pero su esencia más íntima, la singularidad, permanece oculta, velada tras el horizonte de sucesos. ¿No es esa una metáfora del conocimiento humano? Vemos destellos, interpretamos señales, pero el núcleo de la realidad sigue escapando. Así como el agujero negro esconde su secreto más profundo, el universo nos recuerda que siempre habrá un límite en nuestra búsqueda de verdad. Y sin embargo, esa limitación no nos paraliza, sino que nos impulsa. La filosofía de lo desconocido no es resignación, es desafío. Si TON 618 existe, entonces debemos aceptar que nuestras teorías aún son incompletas, que la ciencia está en construcción y que el misterio no es un obstáculo, sino una invitación a continuar explorando. La grandeza de este cuásar no solo está en su masa o en su brillo, sino en la manera en que nos obliga a cuestionar nuestras propias categorías de pensamiento. Frente a TON 618, podemos sentirnos diminutos, pero también parte de un cosmos mayor. Somos la conciencia que observa, que formula preguntas, que traduce la radiación de un coloso en ecuaciones, en imágenes y en palabras. Y en ese acto, la humanidad se conecta con el universo mismo. Tal vez ahí resida la verdadera lección filosófica. La grandeza no está solo en el objeto observado, sino también en la capacidad del observador para maravillarse y buscar sentido. Tras esta reflexión, el viaje no se detiene. Aún queda explorar una pregunta de enorme trascendencia. Si estos monstruos pueden influir tanto en las galaxias, ¿qué papel tienen en la aparición de la vida y en la habitabilidad del cosmos? Cuando pensamos en agujeros negros, solemos imaginarlos como devoradores implacables, fuerzas de destrucción que engullen todo lo que se acerca demasiado. Y sin embargo, la realidad es más compleja y sorprendente. Lejos de ser solo heraldos de muerte, los agujeros negros, incluidos colosos como TON 618, cumplen un papel esencial en la arquitectura del cosmos, un papel que indirectamente puede estar ligado al surgimiento de la vida misma. El vínculo entre agujeros negros y vida comienza con la regulación de la formación estelar. Como vimos, los cuásares actúan como arquitectos galácticos, frenando o estimulando la creación de nuevas estrellas. Si no existiera esa retroalimentación, las galaxias crecerían de forma descontrolada, agotando rápidamente su combustible y dejando un universo lleno de estrellas masivas que morirían en catástrofes rápidas. En cambio, gracias a la influencia de los agujeros negros, el gas se distribuye de manera más equilibrada, permitiendo la formación de generaciones estelares diversas. Entre esas estrellas se encuentran soles de larga vida, como el nuestro, que ofrecen la estabilidad necesaria para que la vida aparezca y evolucione en sus planetas. Los agujeros negros también son responsables de enriquecer el medio cósmico. Los jets relativistas y los vientos galácticos que emergen de sus discos de acreción expulsan elementos pesados, carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, al espacio intergaláctico. Estos átomos forjados en los corazones de estrellas y redistribuidos gracias a la violencia de los cuásares se convierten en los ladrillos fundamentales de la vida. Cada célula de nuestro cuerpo contiene átomos que alguna vez fueron parte de este ciclo, sin los agujeros negros actuando como motores de dispersión. Muchos de esos elementos permanecerían atrapados en lugares inaccesibles, y el universo sería menos fértil para la biología. Hay además un aspecto más sutil. Los cuásares, con su luminosidad extrema, funcionan como linternas que nos permiten estudiar el gas difuso del cosmos. Gracias a ellos, los científicos pueden mapear la distribución de la materia y entender cómo evolucionaron las condiciones que hicieron posible la vida. En este sentido, TON 618 no es solo un actor de la historia. También es un testigo que nos ayuda a reconstruir el relato cósmico que nos condujo hasta aquí. Incluso desde un punto de vista filosófico, el vínculo entre vida y agujeros negros resulta inevitable. Si todo lo que somos está compuesto por átomos que alguna vez fueron moldeados por la energía de estrellas y redistribuidos por la furia de los cuásares, entonces podemos decir que llevamos dentro de nosotros la huella de estos colosos. La vida en la Tierra no es ajena a ellos. Es, en cierto modo, una consecuencia lejana de su existencia. Paradójicamente, lo que parece más hostil, un abismo de gravedad infinita, se convierte en garante de equilibrio. Sin agujeros negros no existirían galaxias como las conocemos, y sin galaxias estables y diversas no habría mundos como el nuestro. TON 618, aunque se encuentre a miles de millones de años luz, forma parte del entramado que de manera indirecta hizo posible que en un pequeño planeta azul apareciera algo tan improbable como la conciencia. Este vínculo nos lleva a otra pregunta inevitable. Si los agujeros negros tienen un papel tan central en la historia de la vida, ¿qué pasará con el universo cuando ellos dominen por completo el futuro cósmico? ¿Será un universo vacío, gobernado por la oscuridad,
o un ciclo que prepare nuevas formas de existencia. Esa es la frontera que exploraremos a continuación. Si los agujeros negros supermasivos como TON 618 son arquitectos del presente cósmico, también parecen ser los herederos inevitables del futuro. Cuando pensamos en el destino último del universo, no podemos evitar ver en ellos a los protagonistas de una era lejana en la que las galaxias se extingan y solo queden titanes oscuros gobernando un cosmos frío y silencioso. Hoy, el universo aún late con vitalidad. Estrellas nacen cada segundo en nubes de gas interestelar, galaxias colisionan y se transforman, cúmulos enteros se reorganizan. Sin embargo, los astrónomos saben que esta etapa es transitoria. Con el tiempo, el combustible cósmico se agotará. El gas que hoy forma estrellas será consumido o dispersado por la retroalimentación de cuásares y supernovas. El ritmo de nacimiento estelar, que ya ha disminuido en comparación con el pasado, seguirá decayendo hasta volverse casi nulo. En ese futuro lejano, las galaxias se volverán cada vez más viejas, dominadas por estrellas enanas rojas que arderán lentamente durante trillones de años. Y allí, en el centro de esas galaxias agotadas, los agujeros negros permanecerán. Su voracidad no cesará. Seguirán engullendo lo que quede de gas, estrellas y materia oscura. Con el paso de eones, los agujeros negros se convertirán en los últimos faros de gravedad, los monumentos finales de un cosmos que alguna vez estuvo lleno de luz. TON 618 es un anticipo de esa era, una visión adelantada de lo que podría ser el destino universal, un dominio absoluto de los abismos. Pero incluso estos colosos tienen un límite. La física predice que, con el tiempo suficiente, los agujeros negros no son eternos. El fenómeno conocido como radiación de Hawking describe cómo poco a poco los horizontes de sucesos emiten partículas perdiendo masa y energía. Para un agujero negro del tamaño de TON 618, ese proceso llevaría más tiempo del que ha vivido el universo hasta ahora multiplicado por incontables órdenes de magnitud. Sin embargo, si el cosmos dura lo suficiente, incluso, los titanes acabarán evaporándose en un suspiro final de energía. La visión de este futuro es sobrecogedora. Imaginemos un universo sin estrellas, sin planetas, sin luz, solo agujeros negros aislados, brillando tenuemente con la radiación de Hawking antes de desvanecerse en la nada. Ese podría ser el final. Un universo vacío, un océano de silencio donde el tiempo aún fluye, pero ya no ocurre nada. Y aún así, en ese escenario, la huella de TON 618 y de sus semejantes seguiría, grabada en la historia cósmica como los últimos guardianes de la energía. Este destino plantea un dilema filosófico. Si todo tiende a la oscuridad y al vacío, ¿qué sentido tiene nuestra búsqueda de conocimiento? La respuesta quizás está en el presente, en la capacidad de observar y comprender ahora, en este breve intervalo en que las estrellas brillan, en que los cuásares iluminan y en que la conciencia humana puede maravillarse ante lo infinito. La finitud del universo no lo hace menos significativo. Al contrario, lo convierte en un escenario más valioso, porque cada instante es irrepetible. TON 618, al mostrarnos lo que los agujeros negros pueden llegar a ser, nos permite vislumbrar tanto el pasado remoto como el futuro extremo del cosmos. Es, en esencia, un espejo del destino universal. Y, sin embargo, todavía guarda misterios que podrían alterar todo este relato. Porque si estos colosos desafían nuestras teorías hoy, ¿qué secretos pueden revelar mañana que cambien nuestra visión del final cósmico? Ese será el tema del próximo capítulo. Los enigmas aún no resueltos de TON 618. A pesar de todo lo que hemos aprendido sobre TON 618, su existencia sigue siendo un rompecabezas que desafía la lógica de nuestras teorías más consolidadas. Cada cifra, cada espectro, cada simulación nos acerca a comprenderlo, pero también abre nuevas preguntas que permanecen sin respuesta. Es como si este coloso cósmico se empeñara en recordarnos que el universo guarda secretos mucho más profundos de lo que podemos imaginar. El primer misterio es su propio origen. ¿Cómo pudo un agujero negro alcanzar más de 60.000 millones de masas solares cuando el universo apenas tenía una fracción de su edad actual? Nuestros modelos indican que la formación de agujeros negros de este tamaño debería requerir mucho más tiempo del disponible. Algunos astrónomos sugieren que tal vez nació de la colapsación directa de una nube primordial, de gas, sin pasar por la etapa intermedia de una estrella. Otros creen que la clave estuvo en un suministro continuo e ininterrumpido de gas frío proveniente de la telaraña cósmica. Ninguna explicación, sin embargo, parece suficiente para justificar semejante rapidez. Otro enigma se encuentra en su estabilidad.
TON 618 brilla con una intensidad tal que debería generar una presión de radiación capaz de detener el flujo de gas hacia el disco de acreción. En teoría, el propio resplandor del cuásar debería sofocar su crecimiento. Y sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Tal vez existe algún mecanismo aún no comprendido que permite que el gas se canalice de manera eficiente hacia el horizonte de sucesos, desafiando lo que creemos saber sobre la física de la acreción. También hay preguntas sobre su entorno galáctico. El brillo del cuásar es tan cegador que apenas podemos ver la galaxia que lo alberga. ¿Cómo es esa galaxia? ¿Está formada por estrellas jóvenes o viejas? ¿Es un lugar estable o un sistema caótico en plena colisión con otras galaxias? Todo lo que sabemos proviene de señales indirectas, y lo poco que hemos inferido apunta a una galaxia sorprendentemente masiva, quizás el producto de múltiples fusiones. Pero la imagen completa aún se nos escapa. Un enigma adicional proviene de los jets relativistas. Aunque sabemos que TON 618 lanza chorros de partículas a velocidades cercanas a la de la luz, desconocemos la verdadera extensión y potencia de esos jets. ¿Hasta qué punto alteran el espacio intergaláctico? ¿Podrían influir en la evolución de cúmulos enteros de galaxias? La respuesta aún no está clara, y cada observación sugiere que su impacto podría ser mucho mayor de lo que pensamos. Quizás el misterio más inquietante es el que toca el límite de la teoría misma. TON 618 parece crecer demasiado rápido, brillar demasiado fuerte y superar límites que deberían contenerlo. ¿Y si nuestras leyes físicas están incompletas? ¿Y si estos gigantescos agujeros negros son una pista de que el universo funciona con reglas que todavía no hemos descubierto? Algunos científicos especulan con la posibilidad de nuevas formas de materia, de variaciones en las constantes fundamentales o incluso de fenómenos cuánticos a escalas cósmicas. Estos enigmas no son fallos de la ciencia, sino la esencia misma del conocimiento. Cada pregunta abierta es una puerta hacia descubrimientos futuros. Y TON 618, con Nino Espo, su existencia desconcertante se convierte en un faro de ignorancia iluminada. Sabemos lo suficiente para reconocer su rareza, pero no tanto como para explicarla por completo. El siguiente paso en nuestra travesía será mirar hacia adelante. ¿Qué nuevas misiones, telescopios y tecnologías nos permitirán desentrañar estos misterios? ¿Qué caminos recorrerá la ciencia para arrancarle al universo sus secretos mejor guardados? Ese será el tema de nuestro próximo capítulo. Si TON 618 nos deja más preguntas que respuestas, la esperanza de resolver sus enigmas descansa en el futuro de la investigación astronómica. Cada avance tecnológico en los últimos siglos ha transformado nuestra visión del cosmos, del telescopio óptico de Galileo a los radiotelescopios que captan ondas invisibles, del Hubble que abrió la era de las imágenes espaciales al James Webb que ahora nos permite observar las primeras galaxias. Pero el desafío de comprender a colosos como TON 618 exige una nueva generación de instrumentos, más precisos, más sensibles y capaces de mirar más lejos y más profundamente que nunca. Uno de los proyectos más esperados es el Telescopio Extremadamente Grande, ELT por sus siglas en inglés, que se está construyendo en Chile. Con un espejo de casi 40 metros, este coloso terrestre podrá analizar con detalle espectros de cuásares distantes, midiendo con mayor precisión la composición de las nubes de gas que orbitan alrededor de agujeros negros supermasivos. Será en esencia una lupa gigantesca para estudiar los secretos de TON 618 y de sus semejantes. El Square Kilometer Array, SKA, otro proyecto monumental, ampliará nuestra capacidad en el rango de ondas de radio. Con antenas distribuidas en continentes enteros, el SKA podrá mapear la distribución del hidrógeno en el universo temprano y detectar señales sutiles asociadas a la actividad de los cuásares. Este instrumento podría mostrar cómo TON 618 interactuó con el medio intergaláctico en sus primeras etapas, revelando hasta qué punto su energía moldeó el cosmos circundante. Pero quizá el salto más revolucionario llegará con la astronomía de ondas gravitacionales en el espacio. El proyecto LISA, Antena Espacial de Interferometría Láser, previsto para las próximas décadas, tendrá la capacidad de detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia, las que emiten los agujeros negros supermasivos cuando interactúan entre sí o cuando su masa titánica altera el tejido del espacio-tiempo. Con LISA podríamos escuchar literalmente el murmullo gravitacional de TON 618, captando vibraciones que nos cuenten detalles imposibles de obtener solo con luz. El futuro también apunta a telescopios que funcionen como redes globales, combinando señales de múltiples observatorios en un solo ojo planetario. Ya lo vimos con el telescopio del horizonte de sucesos, que nos dio la primera imagen de un agujero negro.
Pero imaginemos esa técnica llevada a escalas aún mayores, con instrumentos en la Tierra y en órbita trabajando en conjunto. El resultado podría ser, algún día, una imagen directa del horizonte de sucesos de cuásares tan distantes como TON 618. La inteligencia artificial también jugará un papel central. Los volúmenes de datos que generan estas observaciones son tan inmensos que la mente humana no puede analizarlos sola. Algoritmos capaces de reconocer patrones ocultos en millones de espectros o simulaciones podrán identificar pistas que hoy se nos escapan. Quizá los misterios de TON 618 no se resuelvan con un solo telescopio, sino con la sinergia entre máquinas inteligentes y la curiosidad humana. Este futuro de la astronomía no es un lujo científico, sino una necesidad existencial. Cada nuevo instrumento no solo nos acerca a entender un objeto lejano, sino que redefine nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. TON 618 es un recordatorio de lo mucho que nos falta por descubrir y al mismo tiempo una brújula que apunta hacia el camino de la exploración. Nuestro próximo capítulo nos llevará aún más lejos, no a los telescopios ni a las misiones futuras, sino a la imaginación humana. ¿Qué papel juegan los agujeros negros en la cultura, el arte y la narrativa colectiva? ¿Cómo transforman nuestra forma de soñar y de contar historias? Ese será el terreno donde ciencia y mito se encuentran. Desde el momento en que la humanidad levantó los ojos al cielo, el universo se convirtió en espejo y metáfora de nuestra propia existencia. Las estrellas fueron dioses, las constelaciones relatos grabados en la bóveda nocturna, y los eclipses presagios de cambios inevitables. Con los agujeros negros, esa tradición adquirió un nuevo capítulo, el de un misterio tan profundo que se transformó en símbolo de lo incomprensible, lo absoluto y lo eterno. TON 618, en su escala colosal, se inscribe en ese linaje de imágenes que inspiran tanto temor como fascinación. En la literatura, los agujeros negros se convirtieron en metáforas de la desaparición y del olvido. Poetas y novelistas los describen como abismos del alma, como vacíos interiores donde todo se pierde. En su silencio encuentran un reflejo de la angustia existencial, el miedo a desaparecer, a ser devorados por fuerzas que escapan a nuestro control. Al mismo tiempo son también símbolos de transformación, de renacimiento en la oscuridad, de tránsito hacia lo desconocido. Cada horizonte de sucesos se vuelve una frontera mítica, un portal hacia dimensiones invisibles. El arte visual los ha representado como torbellinos de luz y sombra, como espirales que arrastran al observador hacia el centro del lienzo. Desde ilustraciones científicas hasta pinturas abstractas, los agujeros negros se han convertido en íconos de lo sublime, aquello que por su magnitud desborda la capacidad humana de comprensión. TON 618, con su brillo que eclipsa galaxias, podría ser visto como una pintura viva en el cosmos, un mural de fuego y vacío colgado en la pared del universo. En el cine, los agujeros negros se han transformado en escenarios narrativos donde la ciencia y la ficción se abrazan. Películas como Interstellar mostraron la danza de la gravedad extrema con un realismo que impactó a millones de espectadores. Allí, el agujero negro no era solo un fenómeno físico, sino un protagonista cargado de simbolismo. La frontera última, la prueba del sacrificio, el lugar donde el amor y la ciencia se encontraban en un mismo relato. Si TON 618 pudiera aparecer en la pantalla, sería representado como el villano y el héroe a la vez, devorador de mundos, pero también fuente de la luz más poderosa del universo. La música también ha resonado con su imagen. Compositores han creado sinfonías inspiradas en la idea del vacío, con notas graves que evocan la atracción inexorable de la gravedad. En el metal, el jazz, la electrónica y la música experimental, los agujeros negros se convirtieron en metáforas de intensidad y profundidad. Algunos han intentado incluso traducir las ondas gravitacionales detectadas en melodías audibles, haciendo que el cosmos literalmente cante su misterio. Más allá del arte, los agujeros negros también habitan en la cultura popular como símbolos de obsesión y poder. Aparecen en cómics, videojuegos y novelas gráficas como armas definitivas, portales dimensionales o entidades vivientes. Representan tanto la amenaza de la destrucción como la promesa de lo desconocido. TON 618, de conocerse masivamente, ocuparía ese espacio como el dios negro del universo, un arquetipo moderno de la infinitud. El impacto cultural de los agujeros negros nos revela algo esencial. La ciencia no solo amplía nuestro conocimiento, también alimenta nuestra imaginación. Cada descubrimiento resuena más allá de los laboratorios, inspirando historias, obras y mitos que dan forma a cómo entendemos nuestro lugar en el cosmos.
TON 618 no es solo un objeto astrofísico, es también un símbolo cultural en potencia, una fuente inagotable de narrativas que mezclan asombro y temor. Y así como la cultura se apropia de los agujeros negros para hablar de lo humano, la ciencia también sigue avanzando para descifrar lo que esconden. Nuestro próximo capítulo explorará justamente esa frontera, las teorías más arriesgadas que intentan explicar lo que sucede más allá del horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos de un agujero negro es una frontera absoluta. Más allá de él, nada puede escapar, ni siquiera la luz. Pero esa frontera, que parece infranqueable, es también la línea donde la física conocida empieza a quebrarse. En el caso de TON 618, cuya masa supera los 60.000 millones de soles, esa frontera se convierte en un escenario que desafía nuestra imaginación y empuja a la ciencia hacia territorios desconocidos. Según la relatividad general de Einstein, dentro del horizonte de sucesos todo está condenado a avanzar hacia la singularidad, un punto de densidad infinita donde el espacio y el tiempo colapsan. Pero la mecánica cuántica, con sus principios de incertidumbre y discreción, se niega a aceptar ese infinito. Aquí surge la paradoja. Dos teorías que han descrito el universo con éxito absoluto se contradicen en el corazón de un agujero negro. Resolver ese conflicto es uno de los mayores desafíos de la física moderna. Algunas propuestas sugieren que la singularidad podría no existir como tal. En lugar de un punto de densidad infinita, podría haber una región donde las leyes cuánticas del espacio-tiempo evitan el colapso total. Otros modelos hablan de un rebote cuántico, una especie de núcleo que expulsa materia hacia otro universo, convirtiendo al agujero negro en una puerta cósmica. En esa visión, cada agujero negro podría ser un embrión de un nuevo cosmos, y TON 618, por su tamaño colosal, sería una matriz descomunal de realidades alternativas. También existen teorías sobre los agujeros de gusano, estructuras hipotéticas que conectarían regiones distantes del espacio y el tiempo, aunque la mayoría de los físicos las considera inestables. Algunos cálculos cuánticos sugieren que podrían existir soluciones exóticas donde un agujero negro se conecte con otro a través de un túnel invisible. Si esto fuera cierto, TON 618 podría ser una de las entradas más gigantescas a un pasaje cósmico, aunque uno que para nosotros permanece sellado por la gravedad. Otro de los enigmas es la llamada paradoja de la información. Si todo lo que cae en un agujero negro desaparece para siempre, ¿se pierde también la información sobre su estado cuántico? Las leyes de la física parecen prohibir esa pérdida, pero los agujeros negros parecen imponerla. Algunos científicos creen que la información queda grabada en el propio horizonte de sucesos, como en un holograma cósmico. Si ese principio holográfico fuera cierto, la superficie de TON 618 contendría un registro inimaginable del universo que lo alimentó. Cada átomo, cada fotón, cada fragmento de gas que alguna vez cruzó su frontera estaría escrito en su piel invisible. Más allá de estas teorías, también hay ideas radicales que vinculan los agujeros negros con la naturaleza misma de la realidad. Algunos físicos especulan que el universo entero podría ser el interior de un agujero negro en una dimensión mayor, y que lo que percibimos como Big Bang sería en realidad el nacimiento desde un horizonte de sucesos. Si esto fuera cierto, TON 618 no sería solo un monstruo cósmico, sino un reflejo en miniatura de nuestro propio origen. Lo cierto es que ninguna teoría ha logrado aún unificar todos estos misterios. Cada propuesta abre nuevas posibilidades, pero también nuevos dilemas. Lo que ocurre más allá del horizonte de sucesos sigue siendo el secreto mejor guardado del cosmos, un enigma que ni la luz ni la mente humana han podido atravesar. Ese secreto es el que nos conduce al último tramo de este viaje, la conclusión de lo aprendido. ¿Qué nos enseña TON 618 sobre el universo, sobre la ciencia y sobre nosotros mismos? Esa reflexión final nos espera en el capítulo siguiente. TON 618 no es solo un objeto astronómico, es un espejo de todo lo que el cosmos puede ser, descomunal, misterioso, bello y aterrador al mismo tiempo. Al contemplar este agujero negro que concentra más de 60.000 millones de masas solares en un núcleo rodeado de un disco de fuego y vacío, descubrimos tanto los límites de la naturaleza como los de nuestra propia capacidad de comprenderla. En él encontramos una paradoja constante. Es al mismo tiempo fuente de luz y símbolo de oscuridad. Su disco de acreción brilla con una intensidad que atraviesa miles de millones de años luz, permitiéndonos estudiar el universo primitivo. Pero su interior, más allá del horizonte de sucesos, es inaccesible para cualquier observación. TON 618 nos enseña que el cosmos revela y oculta a la vez, que cada respuesta abre la puerta a preguntas más hondas.
Este coloso nos obliga también a repensar la escala de nuestra existencia. Frente a él, la Tierra y todo lo humano parecen insignificantes, pero esa misma pequeñez resalta un contraste poderoso. Aunque seamos apenas un susurro en la vastedad del universo, somos capaces de descubrirlo, medirlo, simularlo y hasta imaginar lo que sucede en su interior. TON 618 es una prueba de nuestra fragilidad, pero también de nuestra grandeza como especie consciente. A lo largo de este viaje, vimos cómo los agujeros negros no son solo devoradores de materia, sino arquitectos del cosmos, reguladores de la formación estelar, motores de dispersión de elementos químicos, faros que iluminan el pasado y posibles protagonistas del futuro del universo. Vimos también cómo inspiran a nuestra cultura, nuestro arte y nuestras preguntas filosóficas. Son, en definitiva, símbolos que trascienden lo científico y penetran en lo más profundo de lo humano. El estudio de TON 618 es también un recordatorio de que la ciencia está siempre en construcción. Nuestros telescopios, nuestras teorías y nuestras simulaciones nos acercan a entenderlo, pero aún quedan misterios irresueltos. Su origen acelerado, su estabilidad inesperada, la verdadera naturaleza de su interior. Cada enigma es una invitación a seguir explorando, a construir nuevas tecnologías, a pensar nuevas teorías y a mantener vivo el espíritu de la curiosidad. En última instancia, lo que TON 618 nos enseña no es solo cómo funciona el universo, sino cómo funcionamos nosotros frente al misterio. Nos enseña a aceptar la incertidumbre como parte del camino, a ver en lo desconocido no un límite, sino un horizonte. Nos recuerda que la búsqueda de sentido no está en alcanzar una respuesta definitiva, sino en la travesía misma de preguntar y maravillarse. Quizás, dentro de miles de millones de años, cuando el cosmos esté dominado por agujeros negros solitarios, no quede nadie para observarlos. Pero hoy, aquí y ahora, somos testigos de su existencia. Y al narrar su historia, al escuchar su luz y su silencio, nos conectamos con algo que trasciende nuestro tiempo. TON 618 nos dice que el universo es vasto, enigmático e infinito en posibilidades, y que nuestra misión es simplemente nunca dejar de mirar hacia arriba,